el próximo lunes vamos a ver el formato, el cuestionario de asociaciones de palabras, y después el miércoles Raúl nos apoyaría con cómo tratar la información, los resultados de los cuestionarios de asociaciones de palabras, sí, y reforzamos el próximo miércoles, ¿no? Cómo hacer las operaciones para que obtengamos, digamos, pues lo que sería hipotéticamente el núcleo central y los elementos periféricos, ¿no? De la Exacto. representación social. Bueno, Raúl, pues muchas gracias y te doy la No, palabra ¿de qué? entonces. Sí, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y buenos días a todas, a todas, a todos, a todes. Estoy bajando los ejemplos porque tengo un caso, digo, un poco para ir comparando a partir de sus propias, su propio trabajo. Estoy imaginando que tuvieron la oportunidad, estuvimos por ahí comunicándonos de pronto sobre los temas de la instalación y no, que siempre se vuelve un detalle por el tipo, miren, cualquier tipo de programa eventualmente que utilizamos en la computadora, después de ser los que de ley requiere, que son el Office y cosas básicas, siempre genera problemáticas por el procesador que tenemos de nuestra máquina, por el Internet, en fin, por la capacidad del disco duro, por el RAM, siempre son cuestiones que se pueden presentar, ¿no? Por el propio, como nos dimos cuenta, hubo por ahí casos en donde de pronto no aceptaba la versión más reciente por detalles del procesador y eso pues siempre genera como broncas, pero siempre ha pasado así. Entonces, de todas maneras yo sigo pendiente para casos particulares que podamos resolver. Con alguien quedamos en que iba a usar la versión 2018, pero es muy distinta. Lo que hice fue compartirle una licencia que yo tengo de esa versión de 2018 y creo que con eso se puede resolver. Voy a abrir un ejemplo en donde tengo justamente tratadas o codificadas las transcripciones de entrevistas, ¿vale? Y eso nos sirva de modelo para establecer algunas de las estimaciones y análisis sobre ello. Ustedes me van preguntando, déjenme lo voy a abrir, voy a compartir más bien el escritorio y a partir de ello les voy mostrando lo que tengo. Aquí están unos casos que tengo que puedo mostrar. Hechos de distinto, algunos están hechos a partir, por ejemplo, de comentarios por páginas de noticias públicas, de notas de prensa. Otro de espacios, este es el que tengo. Bueno, miren, entre las versiones en realidad no hay gran ni mayor diferencia. Esta la estoy abriendo, no sé si, esta es la 2020, no sé si convenga que la abramos con por aquí tengo también una versión, les había mostrado 2022, que es la que creo que la mayoría es la que puedo instalar. Desde ahí voy a intentar abrir para que más bien vayamos como de la mano. No, les decía, no marca demasiado la diferencia, pero creo que conviene tener esos ejemplos. Bien, aquí voy al escritorio. Ejemplos de proyectos era este. Lo único que hace es que lo convierte, duplica el proyecto y lo pone en versión que se pueda abrir en este caso. Dice que está dañado. Bueno, miren, les platico. Este caso, ejemplo que nos puede servir para poder comenzar a hacer las primeras estimaciones y valorar en alguna medida los que puedan ser de utilidad, se ve de la siguiente forma. ¿De qué va? Aquí las carpetas las tengo organizadas, como ya les había un poco platicado, cómo se organiza la información. Están organizadas no por, si se dan cuenta, tengo a alguien por aquí tocando la puerta ya, no por el tipo de material. En este caso son puras transcripciones de entrevistas, sino, y no las puse sueltas, no tengo todas las entrevistas sueltas aquí, sino están organizadas por carpetas y tienen que ver específicamente con un sentido, digamos, un perfil particular que cumplen cada uno de los casos
que se buscaron para las entrevistas y por eso están organizadas de esta manera. Les cuento brevemente, se trata de un proyecto que lo que buscó es un poco dar cuenta del capital humano, en su versión capital social, cultural, académico, entre otros, que se construye, digamos, en un proceso de crecimiento en el ámbito académico, específicamente en la universidad. Lo hicimos justo para la universidad, para la UAM Iztapalapa, y la intención era un poco medir en qué forma es que entre hombres y mujeres se construye un tipo de capital humano, de recursos, en términos de la transición que se tiene en el ámbito universitario para poder pensar en el éxito, digamos, académico o profesional. Y la idea o la gran hipótesis era, más bien la premisa era pensar que la universidad es un ámbito abierto, además se trata de una universidad pública, se trata de una universidad también así consideramos como reconocida, ¿de acuerdo? Una universidad este, abierta absolutamente, dispuesta al diálogo, en fin, tiene todos los elementos. Por lo tanto, consideramos que en la UAM no existe o no tendría por qué existir, digamos, un nivel de desigualdad o de violencia, si quieren, de carácter simbólico o fáctico de ningún tipo entre sus miembros, ¿no? Pero sobre todo, hacia las mujeres. Ok, esa era como la gran premisa, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, no te puedes encontrar, dijimos, en la universidad eso no pasa, en la universidad, es la UAM, es el espacio por excelencia, digamos, de diálogo y de disidencia y demás. Entonces, la idea fue aplicar un cuestionario a distintos, a alumnas y alumnos, a estudiantes que pertenecieran a las distintas licenciaturas, pero que aquí las organizamos específicamente por división. Entonces tenemos mujeres de CBI, mujeres de CBS, mujeres de CCH, hombres de CBI, hombres de CBS y hombres de CCH. Y esta entrevista se planteó en tres grandes momentos. Un poco era a partir de la idea de la entrevista autobiográfica que implicaba un poco generar un relato de vida en función de la experiencia en tres grandes momentos. Antes de entrar a la universidad, otra es sí, sí, por ahí los tenemos publicados, claro, porque fue de un proyecto que tuvimos de PRODEP. Entonces están por ahí y yo estoy terminando justo un artículo de ello. Entonces, era un poco el contexto. Antes de entrar a la universidad, el proceso de haber estado o estar en la universidad y una perspectiva de vida hacia futuro, ¿sí? ¿Cómo es que me siento, cómo me veo? Sí, sí, definitivamente. Sí, claro que sí, se las voy a pasar también con el más material. Entonces, interesantemente era un poco ver qué pasaba. Tres grandes momentos. Siempre hemos considerado, yo hipotéticamente, que la universidad para muchos de nosotros se ha convertido en un proceso de individuación, en un repensarnos ante el mundo, un antes y un después. Para mí la universidad fue eso. Creo que para muchos lo ha sido también. Sobre todo cuando yo pensaba y consideraba que yo fui en realidad yo sentía que era de los casos en donde fue mi primera generación familiar la que entró a la universidad, ¿no? Yo no tengo, ni mis padres fueron a la universidad, ni mis tíos, ni más allá, fuimos nosotros la primera generación, y no todos, ¿no? No todos mis primos, no todos de mis hermanos, fuimos de 5 hermanos que somos, fuimos 3 a la universidad, 2 no, de los 3 que fuimos a la universidad, solo una terminó la licenciatura y la otra llegó al final y no siguió, ¿no? Por ejemplo, entonces yo fui el único que terminé hasta el doctorado, digamos, y que está un poco dedicándome a este ámbito. Entonces, interesantemente, la universidad implicó, entonces yo pensaba, dije, híjole, pues fuimos las únicas. Yo estoy pensando y sigo pensando que hoy por hoy, muchos de ustedes que están en la universidad, seguramente ya tuvieron papás que fueron a la universidad, ¿no? Y no, y resulta interesante que muchos siguen diciendo, no, yo también soy en alguna medida de las primeras generaciones de mi familia que está yendo a la universidad, por ejemplo. Entonces, se constató que la universidad se convierte en un proceso de individuación que nos hace un poco plantearnos ante el mundo y ante lo que creíamos y ante nuestros grandes heurísticos deterministas que nos hacían pensar de alguna manera el mundo, y aquí cambia. Bueno, entonces un poco era indagar en qué medida la conformación de un capital humano en cualquiera de sus versiones, diría
Bourdieu, digamos, nos permite pensar una vida exitosa en futuro, al futuro, y que la transición por la institución nos llena de todos esos elementos para poderlo crear, y que en esa medida nos encontramos en iguales condiciones. Sin embargo, parte de adelantarle es un poco los resultados, es que nos encontramos cosas que no hubiéramos pensado que en la propia institución se dan y que establece justamente una desigualdad bastante amplia entre hombres y mujeres, entre ciertas condiciones para poder construir ese capital. Y lo más sorprendente es encontrarnos que en algunos contextos hay un lastre que se trae desde antes de entrar a la universidad en el ámbito familiar y que todavía se reproduce en el ámbito universitario. Y todavía más, que en muchos casos es de las propias mujeres que lo reproducen. Entonces, ¿cómo puede suceder? Bueno, en fin, nos planteamos bajo estos grandes parámetros, que se los digo de manera muy general, tres grandes categorías a revisar. Les decía yo, un poco, la postura de ser universitario, el momento clave, el momento probablemente el presente, por decirlo de alguna forma, con algunos indicadores que tuvieran ambas, digamos, condiciones, ¿no? Muchas a favor de manera positiva y otras que no necesariamente, porque no era solamente calificar todo lo bueno que nos encontramos, sino sobre todo lo malo, pero tampoco decir todo lo malo que hay sin mencionar que hay muchas cosas buenas y hacer una suerte de balance. Entonces, era un poco, ¿cómo es que nos planteamos ante la idea de ser universitario, digamos, como en un proceso, poníamos aquí, acciones mal narradas en las que se proyecta empoderamiento, vinculación del sujeto social o bien desvaloración por parte del medio o de sí mismo. Por esa razón, los indicadores de se desvalora en su narrativa el estudiante, es desvalorado o desvalorada, más bien lo que hace es mencionar que es desvalorado por los otros o es desvalorada, independientemente de quién sea, pero en el ámbito universitario, en este proceso, se vinculan, porque les digo, muchos salieron a partir de la revisión de los relatos, por supuesto, o no lo hace. ¿Por qué se los cuento? Porque nos encontramos que hay una buena parte de los universitarios, pero sobre todo los que estudian en CBS o en CBI, que si no aprenden a vincularse y trabajar en equipo, no salen, ¿eh? No salen porque no salen, porque allá sí funcionan el tema, no solo a la hora de la tesis, sino todo el tiempo. Cada materia, y es así, súper tremendo. Hoy se los puedo constatar además doblemente, ¿no? Tengo un hijo que acaba de entrar a la universidad y estudia matemáticas. Y entonces, si no aprende a construir equipo, no sale, ¿eh? No avanza, no hay manera, y son reacios y duros justamente ahí, está justo en la UAM, ¿no? Está que tiene el máximo ranking desde, en este momento de matemáticas, más que otras instituciones, entonces eso funciona así. En fin, o el empoderamiento, también encontramos sin deconstruir la idea de empoderamiento, es todo lo que eventualmente nos encontramos en los relatos en donde el chico, la chica establecía ese sentirse empoderado en la universidad, empoderada, es oro molido, ¿no? Entonces, esto era. La otra gran categoría era el sentido de familia y ahí se aboca justamente al pasado. Cuando yo entré a la universidad, porque además les planteamos así las entrevistas, cuéntanos inicialmente cómo estuvo el contexto y cómo elegiste entrar a esta institución, entrar a la universidad primero, cómo elegiste la carrera, qué decían tus padres, qué decían tus amigos, qué pensaba tu pareja, todo, cuéntanos todo, cómo se dieron las cosas, cómo decidiste, qué implicaciones tuvo, cuándo presentaste el examen, cómo te preparaste y por qué al final lograste quedarte y dónde fue aquí, porque además nos platicaron muchas situaciones, entre otras que, bueno, una buena cantidad a muchos nos pasó, no había la intención de entrar precisamente a la UAM, sino ya saben, querían entrar a la UNAM, por ejemplo, ¿no? O a otra institución y qué implicaciones tuvo y demás, todos esos detalles. En ese sentido, nos encontramos digamos, una incidencia que sigue siendo sumamente notable en la cultura mexicana, en la idea de la familia mexicana, donde su condición institucionalizada y muy funcional, muy estructuralista, desde esta perspectiva parsoniana, digamos, sigue bastante marcada para la idea de la familia. Y nos lo dicen en todas partes, es bastante mediático, si están de acuerdo conmigo. Y me refiero a que tiene que ver con que lo dicen los políticos, lo dicen los medios de comunicación, la familia es lo primero, la familia es la piedra angular de nuestra institución y de nuestra nación.
Podemos perder todo, pero no la familia. Podemos pelearnos con todo mundo, pero no podemos perder nuestra unión con la familia. Podemos dejar de comer, pero estamos juntos como familia. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que desde otras culturas y perspectivas es visto como algo extraño. Digamos, yo acá les he un poco contado en algunas ocasiones que me ha pasado que los extranjeros con los que he trabajado me han referido, oye, es bastante extraña la manera de ser familia en México. Dice, me gusta mucho esta idea de estar muy juntos, de ser muy festivos, de ser muy afectivos, pero eso tiene un doble filo eventualmente cuando nos damos cuenta que esa misma condición, digamos, establece ciertos mecanismos de dominio. ¿No? Porque si me platicaba un profesor con el que trabajé mucho tiempo, europeo, me decía, no termino de entender cómo es que en México, si dentro de la familia alguien intenta salir y va hacia arriba, los demás le dicen, en muchos contextos de carácter popular, ¿a dónde vas? Acá, porque si no vamos todos, no va nadie. Aquí nadie deja a nadie, porque somos familia. La familia, esa familia que vive por sus condiciones también económicas, culturales, o sea, no estamos, la intención era aquí valorar si esto era negativo o no, sino cómo suceden estas cosas y cómo las explicamos. No importa quién seas, finalmente eres familia y como dice la canción, muchas de las canciones mexicanas justamente, ¿no? Recordaba una por ahí que no es precisamente que es latina, pero que tiene que ver con ello. Al final de cuentas es familia y la familia pues es primero, eres drogadicto y eres ratero y eres esto, pero eres familia, entonces te tenemos que proteger, te tenemos que cuidar, en fin, y que en ese ámbito se reproduzca una cantidad de esquemas que más allá de si tienen este carácter de fondo patriarcal, machista y qué sé yo, ahí están, ¿no? Y se reproducen de tal manera que tienen una implicación directa cuando justo viene ese proceso en el que los hijos, las hijas, deciden entrar a la universidad y sobre todo, déjenme contarles si deciden estudiar sociales, ¿no? Porque es ahí donde somos parte del propio objeto de investigación y entonces eso nos pone en una condición de cierta vulnerabilidad, de ciertos arrastres, de ciertas polarizaciones, ¿no? Porque nos observamos a nosotros mismos. En fin, entonces consideramos a partir de esos relatos, a partir de la revisión bibliográfica, además, en tres indicadores importantes que yo pensé. Por un lado era que me encontré que había una suerte de tendencia a un arraigo negativo que produce la familia y escuchando a otros especialistas sobre sociología de la familia, sobre todo, me encontré estos tres grandes, ¿no? Los construí de esta manera. El arraigo negativo, que es esta implicación fatalista de pertenecer a la familia muy endurecida, muy pegada, digamos, donde el control es tal que si no hay un consenso, digamos, al interior de la familia, difícilmente puedes tomar decisiones que no establezcan un conflicto al interior, que sean solo tuyas, ¿no? Debe haber como un consenso, tal, eso eventualmente. Y piensen en esta idea en donde los hijos ya salen de casa, quieren formar sus familias, pero, me parece chiste y meme, pero bueno, cada fin de semana hay que ir a visitar a mamá, es ella quien en alguna medida valora la posibilidad y la pertinencia de la pareja, en fin, una serie de cosas. Esto es un arraigo muy negativo, eso que trae elementos y que ahora les voy a contar cómo aparecieron algunas de esas cosas. Otras eran más bien un determinismo familiar, es decir, lejos del arraigo muy negativo, hay una determinación ya estructural en cómo se constituye la idea de familia y la reproducción que se genera en los hijos, generación tras generación, como por ejemplo, reproducir que, como sabemos, pues las chicas, como sea, se van a casar, así que pues ¿cuál puede ser el problema de que no entre en este momento a la universidad o no le dejemos enseguida el mando de nuestro negocio? Lo va a tener tu hermano, ¿no? Porque es a quien le corresponde ese tipo de cosas. Entre un sinfín. Pero también encontramos elementos del apego constructivo. En este relato de los estudiantes, de las estudiantes, también había una alusión a, yo tuve que tomar decisiones para, por ejemplo, a pesar de todo, y salirme de mi casa, porque ya en la universidad me conseguí un lugar donde alquilar y comencé a construir una idea, digamos, de vida para mí. Eso me trajo broncas en mi casa, sin embargo lo hice. Ahora sí he discutido con mi familia y todo, y lo sigo viendo, digamos, pero ya no permito en alguna medida ese tipo de incursión que hasta antes tenía, ¿no? Es decir, no hay un apego constructivo que no significa olvidarse y dejarse de ver, que a muchos les pasó, les ha pasado, nos ha pasado, y en algún momento hubo una suerte de rompimiento y después, si quieren, el arreglo, pero mientras, entonces estos tres grandes. Y el de perspectiva de vida era el momento que les platiqué y ahora cuéntanos
Claro, es primero el contexto. Cuéntanos luego cómo te has sentido en el marco de la universidad, qué te ha pasado, lo bueno, lo malo, cómo es que te vinculas, no te vinculas, los profesores, las materias, las relaciones interpersonales, las relaciones con los amigos, con las amigas, las violencias, en fin, todo lo que quieras que contarnos que has vivido hasta ahora, para los que aún estaban en la universidad o para los que habían salido y pudieron contarnos esa transición. Y el último momento era, ahora, ¿cuál es tu perspectiva de vida? Primera, los que ya habían salido, ¿en qué estás? Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Quién eres después de la universidad? Y cómo es que lo que construiste en ese marco, como todos esos capitales, han permeado tu nivel profesional, tu éxito o no, qué sé yo, cómo lo valoras, lo calificanos, cuéntanos todo lo que tuvieras que contar. O los que estaban en la universidad, ¿cómo te ves prospectivamente en un futuro? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué esperas después de esto? ¿A dónde piensas que vas a llegar? ¿En qué estás pensando? Ahí encontramos también una cantidad importante de cosas, entre otras, una gran cantidad de emprendedurismo, y me refiero a que, por supuesto, hay un nivel positivo, hay una suerte de sesgo, si quieren, optimista absolutamente sobre pensar una vida exitosa, ¿no? Bien planeada y demás, eso es fabuloso, ahí está. Y en algún caso, en algunos casos, en algunas de las divisiones, por ejemplo, con un desarrollo práctico desde ya, ¿no? Haciendo cosas como grupos organizados, creando algún proyecto y demás. Y otros al menos en la idea, planeación. Pero también encontramos una importante cantidad de, digamos, de pensarse conformistamente la vida porque lo que les ha presentado hasta ahora no ha sido lo mejor, digámoslo así. Entonces están pensando que no va a ser tan sencillo el tema ni del trabajo, que las condiciones son bastante desfavorables, que la competencia cada vez es mayor, que las exigencias cada vez son máximas para poder conseguir trabajo, sobre todo si la intención es dedicarse a lo que están estudiando, en fin, ese tipo de cosas. Y en otros encontramos también una suerte de, manejamos como autosabotaje, que era un poco pensar, y esto que apareció desde los primeros momentos, que pues es que eh, no voy a poder, ¿no? No voy a poder y por eso no presenté el examen y por eso mejor me conformé. Y bueno, pero entonces me voy a dedicar en la casa, voy a hacer ese tipo de cosas aparecieron bastante. Y en todas lo que consideramos fue cuestiones de carácter positivo que marcaran muy bien esos aspectos que han generado una diferencia, digamos, importante en su transición, ¿no? Para construir ese tipo de capitales y las que no. Y entonces dividimos, para poder hacer una comparación, les habíamos señalado mujeres y hombres de las tres divisiones. Y estos son sus relatos, ¿no? Que usamos sus seudónimos, aquí están los casos. Raúl, Mande. perdón, antes de continuar, quisiera hacerte una pregunta porque hemos estado trabajando Sí, con cómo se construyen las categorías. Y hemos visto entonces que hay categorías como a priori, o sea, sí, categorías que tú ya tienes y que entonces categorizas el texto en función de esas categorías previas a la lectura y a la revisión de los textos que ya tienes, o categorías a posteriori, ¿no? Que es a partir de la revisión del texto, tú generas las categorías en función de lo que te van diciendo tus entrevistados. Aquí, ¿cómo generaron esas categorías? ¿A priori, a posteriori, una mezcla de los dos? ¿Cómo fue? exacto, fue una dialéctica, digamos, de ambas cosas. Tiene un carácter más abductivo en este caso, chicos. Es decir, inicialmente yo tenía una propuesta de categorías que se constituyeron a partir de la operacionalización de los conceptos clave, ajá, de la revisión de la teoría. Es decir, capital humano, el capital social, el capital cultural, el heredado, no sé, que aparecieron un sinfín de cosas que proponen los textos que pueden ser funcionales porque son dimensiones y en algunos casos categorías, digamos, que hacen al concepto, ¿no? Este proceso de deconstruir los conceptos, esta perspectiva o mirada que implica la operacionalización para la conformación de eso que se llama cuadro categorial, pues es fundamental, es un primer ejercicio que puede ser, si quieren, en primera instancia teórico, ¿no? De revisión de los conceptos y del encuentro de sus dimensiones y categorías. Eso a veces la propia teoría lo trae consigo, es decir,
la construcción, la conceptualización de un término que implica muchísimo tiempo de investigación y demás que llevan a cabo los intelectuales o los autores, digamos, pues tiene una serie de partes que la hacen sui generis, ¿estamos de acuerdo? Entonces, identificar esas partes viene con la misma teoría y con la explicación del autor, puede ser una manera de elegir a partir de la elección de conceptos clave, la identificación de sus dimensiones y de posibles categorías que a veces aparecen, tienen todavía esta condición teórica, retórica, digamos, del propio autor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una manera. La otra es, y luego tú usas esas herramientas, esas categorías, digamos, para la revisión de los materiales. La otra es que cuando revisas los materiales, la evidencia de campo, te das cuenta que los materiales per se traen consigo ciertas tendencias, patrones, elementos y evidencias que no parecen estar considerados del todo dentro de las categorías que te propuso en automático o ad hoc la teoría, ¿estamos de acuerdo? Y que ello te permite hacer un trabajo más inductivo, menos deductivo, es decir, a partir de la revisión de los datos, me estoy encontrando aspectos que me parecen relevantes, que se vuelven una constante en los materiales que estoy revisando y que de pronto no veo que quepan del todo en algunas categorías que a lo mejor todavía son muy abstractas según la teoría, en mi propuesta de aparato crítico, y que puedo yo considerarlas ex profeso lo que me propone la teoría, porque creo que abona. Algunas de ellas a veces son de carácter más empírico, ¿no? Como voy a ser como muy extremo, como cuando piensas en la edad o en el género, y eso no necesariamente lo está señalando la teoría, pero me parece que es fundamental para poder entender y a interpretar esos materiales, además para poder comparar. Entonces, hay categorías que pueden tener un nivel de abstracción mayor que otras, ¿estamos de acuerdo? Es decir, se pueden utilizar algunas, a veces no se utilizan todas, sino las que me acerquen lo más posible en términos empíricos a la evidencia y que eso me permita engancharlos y poderlos, digamos, sumar a los conceptos clave. Pero otras categorías se construyen a partir de la propia revisión, pueden ser más empíricas o pueden ser patrones, tendencias que encuentro en la revisión de los materiales y que a veces no están construidos ahí. Y lo auditivo tiene que ver justo con eso, con un nivel, digamos, dialéctico de ambas cosas, para saber entonces cuál sería la construcción de una categoría que tenga esta hibridación, si quieren verlo así, siempre pienso un poco en esta hibridación metodológica y conceptual, que ni por un lado establezca un paradigma único de la teoría, diría Latour, y que sea la única perspectiva con la que me voy, porque eso en alguna medida, símil diría, atrofia los sentidos del investigador y la investigadora, y entonces si no encuentra la anomia en la calle como con un detector de anomia, no hay otra cosa. ¿De acuerdo? Porque Durkheim dice que la anomia está, entonces si no la encontré, pues no está. Cuando eso lo dijo hace más allá de un siglo, entonces estamos de acuerdo, conviene repensar y replantearnos todo ello en la realidad actual y entonces también pensar en términos de lo que estamos observando y ir con los sentidos muy abiertos para poder dar cabida a las nuevas evidencias, a la nueva información que puede abonar a ese entender la idea de anomia y que a lo mejor todavía o tengo muy abstracto el concepto y entonces conviene pensar en elementos más cercanos a lo que estoy observando empíricamente para poder entender que allí hay una suerte de rompimiento de normas y de reglas y que eso me acerca de manera más fácil al concepto y construir probablemente un término más ad hoc, sobre todo a la hora de revisar los materiales. Estos los construimos a partir de ello. Revisamos los conceptos clave y construimos algunas categorías, más bien identificamos algunas categorías que propone la propia teoría a través de sus conceptos, es decir, explica qué es el concepto y dice, ¿no? Pienso en el capital motivacional, ¿no? Y el capital motivacional, según ciertas teorías, se divide en motivación intrínseca y extrínseca. Son dos categorías que hacen el capital motivacional, que hacen al gran concepto de capital social o humano, ¿de acuerdo? Entonces, aplicarlas de manera directa, bueno, según la teoría, la motivación intrínseca significa todo lo que surge del propio sujeto social como elemento central desde dentro, digamos, de manera endógena, que le permiten generar un tipo de motivación para hacer las cosas, y el extrínseco es lo que viene de forma externa por otros que hacen que él sienta las ganas de poder construir y hacer las cosas. Como cuando te dicen o les dicen a los niños, si pasas año te voy a comprar un celular, viene de fuera, pero también si no pasas de año te voy a dar unos chanclazos. Y entonces
también viene de fuera, una motivación extrínseca. Pero de dentro es cuando pensamos, y que aquí apareció mucho yo, y lo dijeron muchos de los chicos, sobre todo las chicas, me interesa salir de la carrera porque sí quiero tener un trabajo, porque lo primero que voy a hacer cuando salga de la carrera y tenga un trabajo es comprarle una casa a mis papás, porque mis papás han dado como su vida porque yo esté acá, que allí encontramos cosas cruzadas interesantes. Un nivel, digamos, de emprendedurismo y de positivismo exacerbado, fabuloso, por supuesto, pero al mismo tiempo todavía un determinismo familiar en donde seguimos pensando que tenemos un compromiso permanente con nuestros padres porque nos dieron, se quitaron el bocado de la boca para darnos y que yo fuera a la universidad, como como una deuda para toda la vida. Y que hay sus visiones teóricas que señalan que eso tiene un carácter de determinismo familiar o de un arraigo negativo, de pensar que hay esa deuda permanente, porque hay quien piensa que esa es una obligación que tenemos los padres con los hijos, ¿me explico? Y no es porque será un poco repensar y reproducir justo el pensamiento de ese tipo de familia tradicional mexicana, en donde tengo hijos para que cuando sea adulto, mayor, me cuiden y me mantengan, lo que no sucede en otras culturas, ¿de acuerdo? Entonces, no usamos directo estos conceptos, pero sí tras lo que observamos en los relatos, bajo una revisión primera, perdón. Y lo que dicen los conceptos, creamos estas categorías que tienen un nivel, digamos, más hibridado y que nos ayudaron mucho justamente a encontrar. Ya en el relato de la discusión y en la explicaciones y en la discusión dentro de la publicación del artículo, aparecen todos esos elementos más conceptuales, pero esto nos permitió poder llegar de manera más cercana. Entonces, podemos decir que es una cosa más hibridada, más dialéctica, más abductiva, y que es absolutamente válida. Entonces ahí ustedes deciden qué es. Es un asunto, por supuesto, que se va como en el camino, yo creo que pues mejorando, aprendiendo y queda como más claro. ¿Me explico? Es así como funciona, ¿de Y, acuerdo? otra interrupción, pero para una pregunta este, pedagógica de lo que estamos haciendo. O sea, entonces ustedes hicieron, o sea, tenían las categorías teóricas, ¿no? Y después, al leer los materiales, hicieron estos ajustes de Uh -huh. esas categorías de teóricas y el resultado final de este diálogo entre Uh las -huh. categorías teóricas y lo que dicen los entrevistados dio resultado, el resultado final son estas categorías. Yo quiero llamar la atención, chicos y chicas, en que fíjense cómo son tres grandes categorías y varias subcategorías. Es decir, no generamos demasiadas categorías, Uh -huh. pero para llegar a estas tres categorías bien definidas con sus subcategorías, ¿qué tanto trabajo tuvieron que hacer, Raúl? O sea, quiero que nos cuentes un poquito como los pasos previos, que es en donde estamos, ¿no? En donde tienes la entrevista, la lees por primera vez y entonces, Hey. sí, empiezas así como a resumir, a decir, aquí me está hablando de eso. O sea, ¿cómo hicieron este procedimiento previo para llegar a estas categorías bien definidas y que me parecen muy interesantes? Sí, sí, ciertamente, como menciona la doctora, chicos, chicas, es un trabajo exhaustivo, yo diría, es un trabajo absolutamente artesanal desde mi punto de vista, y me refiero a artesanal porque evidentemente, aún usando el programa no usa un algoritmo para decirme cuáles serían las principales o mejores categorías. Es un trabajo, digamos, que tiene varios planos en que implica distintos momentos, una repetición eventualmente y ajustes de los mismos. Es decir, hay un primer planteamiento de una serie de categorías que inicialmente tras la revisión, si quieren, y lectura de los conceptos claves de la teoría elegida, recuerden que tenemos una teoría sustantiva, ¿no? Clara, a veces cruzamos dos, no solo una, siempre es más complejo, ciertamente. Recuerden que partimos de una mirada epistémica también de fondo que dirige en alguna medida hacia dónde estamos buscando el rumbo de la investigación, es decir, si tenemos una perspectiva más, digamos, fenomenológica del fenómeno a tratar, entonces debemos conocer muy bien qué significa ello y entonces
cómo establece una producción del conocimiento a partir de la revisión de la realidad y la construcción de la misma, si estamos pensando más desde los actores sociales, si estamos más pensando a través de paradigmas más reacios, en fin, todo eso es fundamental para poder ir eligiendo. Evidentemente, la relación con la teoría es fundamental, chicos, ¿no? Chicas, eso no lo podemos dejar de lado. Pero leía yo justamente algunos expertos en metodología que decían, los dos caminos son fundamentales. Debes tan conocer bien y tener conocimiento teórico, como conocer y tener conocimiento empírico de tu caso. O sea, debes estar muy cercano con tu trabajo de campo, con tu fenómeno que te interesa. Por eso es que para el trabajo más de carácter cualitativo es fundamental, digamos, tener conocimiento de ambas dimensiones, de ambos planos, y a veces se critica mucho que las grandes investigaciones a veces llegamos a hacerlas con el apoyo de otros, digamos, otros sumados al proyecto, como pueden ser a veces justo alumnas, alumnos, a los que mandamos a hacer las entrevistas, por ejemplo, pero que entre lo que la entrevista fue para esos alumnos y lo que tú como investigador, investigador, después analizas, hay un desfase tremendo, hay un sesgo, porque la importancia de la cercanía que se tiene con el fenómeno, desde el rapport, el primer momento de acercamiento, el contrato social, es fundamental hasta el día que se lleva a cabo la entrevista, lo gestual, la coenunciación, en fin, una cantidad de cosas que son sumamente útiles y que solo quien lo vive lo sabe. No se lo puedo transmitir en alguna medida. Yo estoy suponiendo que mi investigador para el que trabajo, por ejemplo, pues tiene mucha experiencia y debe entender más o menos qué, pero de pronto es un asunto que no es tan explícito, ¿me explico? Entonces, una manera, diría yo, esa condición, digamos, dialéctica para poder llegar a decidir por qué nos quedamos con tales categorías y con qué subcategorías, que no dejan de ser perfectibles, ¿eh? Alguien puede decir, híjole, yo ahí hubiera metido tal y tal cosa, seguramente, y si pienso en tal teoría, él diría, hay que hacer esto, siempre va a ser perfectible definitivamente, pero hay un punto también en que hay que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Y decir, hasta acá, de aquí, y con esto generamos la producción y ya veremos para la otra qué se puede hacer. Parte de la propia experiencia de la investigación siempre nos va a dejar algunos sesgos no cumplidos, digamos, algunos elementos que son justo la oportunidad para poder volver a investigar y demás. Pero lo cierto es que sí, fue un trabajo un tanto arduo. La primera elaboración de categorías pudo haber sido definitivamente más grande que esto, fue así de muchas que se fueron encontrando y que en un inicio nos parecieron útiles. Recuerden, no es solo que parte de la teoría, ya teníamos una idea de que estábamos buscando un fenómeno en estos términos, debía haber yo tenido un acercamiento, por supuesto, con la realidad, y haber escuchado ya por algunas otras ponencias, lecturas, casos de investigación en donde la parte empírica refería a este tipo de detalles, ¿no? O sea, como les decía yo pensé mucho en mi propia condición de estudiante en su momento, haber vivido un proceso de ese tipo, ¿no? En donde yo sentía que me convertí en otra cosa una vez que entré a la universidad, sobre todo a estudiar sociales, y luego escuchar casos de señalar cómo en el marco de la propia institución hay un nivel de desigualdad en la construcción de capital y de recursos, ¿no? Para los propios estudiantes, porque hay muchas condiciones estructurales que siguen marcando esas diferencias y que uno diría no deben existir, o porque hay una predisposición de los propios alumnos o alumnas a reproducir lastres que trae uno desde la familia y de la cultura en la que fue creado con códigos particulares. Y ese conocimiento empírico del fenómeno también fue sumamente útil para repensar en categorías de carácter más directo, de carácter más empírico o más construidos a partir de los actores, me explico, a partir de la propia realidad, por la experiencia que va uno adquiriendo y por lo que uno reconoce dentro del mismo fenómeno. Ahora, una vez que se plantearon los grandes momentos de la entrevista, es fundamental revisarlas. Hay quien hace esto y que se puede hacer, les decía en el programa. Leerlas, claro, les digo, es pensar desde el acercamiento, el gran rapport, el día de la entrevista, las vicisitudes que se presentan, las contingencias que se presentan, el perfil de los actores a los que se les va a entrevistar, sus condiciones culturales, socioeconómicas. Es importante hacer una ficha antes de la entrevista de ellos, ¿no? O sea, quién es él, quién es ella, dónde vive, la edad, sus familiares, sus gustos, en fin, una serie de cosas que contextualizan en buena medida su vida, ¿cierto? Y la otra es el acercamiento, que es un poco esta vinculación de carácter afectivo. Por ejemplo, dentro de la propia la narrativa de la entrevista, en esto que se llama coenunciación, que es un poco
casi de carácter terapéutico, que es acompañar la entrevista a la hora de estarla realizando, pues es establecer un contacto, están de acuerdo, físico, visual, que ahora con el tema de la pandemia pues se volvió más complicado, ¿no? Esta idea del cara a cara que Goffman diría, sí tendría que hacer el asunto del acercamiento a la realidad, pues se complica con la pandemia, pero esta idea de poder verse a la cara o al menos a la pantalla, estar atentos a cada cosa que dice, a sentir, ver la gestualidad, cuando vienen los momentos climáticos, sonríe, se enoja, dice groserías, llora, todos esos elementos son fundamentales para poder comenzar a entender esa realidad, ¿estamos de acuerdo? Y luego tengo el relato, que es toda la narrativa. Entonces, la revisión del relato totalmente a priori de la estructura de categorías teóricas, resulta bien útil y como muy socioconstruccionista, diríamos, ¿no? Es este entender el lenguaje, entender desde los propios actores el contexto y lo que te van platicando, ya te va dando, digo, difícilmente es alejarnos de ciertos juicios y de cierta perspectiva. Me decían algunos de mis profes, es que estás mal, ¿cómo te atreves a hacer una investigación que tiene que ver con tu vida en alguna medida? Le digo, pues es que los que estudiamos sociales tiene que ver un poco con ello, o sea, ¿cómo le hago, no? Porque también otra me decía, no, es fabuloso que estés involucrado porque tiene que ver con eso, o sea, difícilmente podremos tener la cercanía con el objeto de investigación si no estamos involucrados en alguna medida. ¿Qué es lo que había que cuidar? Me decían otros, bueno, la distancia epistemológica, ¿no? La distancia epistémica, esta que establece que no dejes de perder tus ojos de investigador social, de científico, digamos, y no le hagas de pronto como los antropólogos, siempre lo cuento así, ¿no? Que se involucran tanto con el objeto de investigación que terminan casados con la hija del chamán y luego se convierten en chamanes y regresan a la institución. Ya no sabes si son investigadores o son parte de la comunidad a la que investigan. Es como tremendo porque si no sienten el lodo en sus pies de la tierra de la comunidad, entonces no están haciendo investigación. Claro que es muy padre y todo, pero hay que cuidar a ello, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso evidentemente cuenta la relación que se tiene con, y entonces la revisión de los relatos para nosotros fue fundamental. A priori, la lista de categorías que teníamos dispuestas según la teoría. Si vamos con una perspectiva demasiado deductiva, yo diría que puede generarse algún sesgo y que hay quien está a favor de ello. Hay perspectivas muy reacias en ese sentido, que para ellos el asunto de lo científico tiene que ver con lo que ya está preestablecido en conceptos clave y categorías que la teoría misma trae consigo y que hay que ver con esos lentes el relato y buscar en el relato dar cuenta con la evidencia que abona esas categorías. Pero entonces eso, les decía hace rato, Simmel dice, va a atrofiar otra parte de tus sentidos, un poco más al nivel, digamos, benjaminiano de Walter Benjamin, que decía, la investigación es como un espacio de vida en donde tienes que darte chance de vivirlo intensamente cada vez que lo haces, como los campesinos sienten la tierra, ¿no? En la que siembran, no como una fábrica de trabajo, sino como algo completamente distinto. Y entonces encontrar en eso que parece una minucia y algo tan insignificante, lo que vale la pena, me explico, y eso es un poco ir como abiertos, ahí el Flaner, famoso de la metodología cualitativa y de la etnografía, que es esa revisión cuidadosa de los materiales, que trae consigo el momento de la entrevista, que trae consigo la escucha y la voz de la persona a la que entrevistaste, el contexto, y donde vas a encontrar patrones, conexiones, algún tipo de representación, digamos, que hace el entrevistado, una suerte de self. La persona habla mucho desde el yo, o habla a partir de la cuarta persona, o habla a partir de contextos clave. ¿Es lineal su relato? ¿O su relato es más bien da grandes saltos y regresa? ¿Evoca mucho al pasado? Y además cuando te lo contaba, te miraba, no te miraba, perdía la vista. Todo ello trae consigo una cantidad importante de categorías, de indicadores que no necesariamente están de acuerdo, están contemplados a veces en la teoría con la que estamos revisando. Pero la teoría va más directamente. Otra pregunta. Cuando tú ya empiezas a categorizar estas entrevistas que nos estás mostrando, ¿todo este procedimiento lo hiciste desde el inicio por Max Judea o iniciaron como con una lectura previa, por ejemplo en Word o imprimiendo las entrevistas? Tuvimos una experiencia inicialmente más artesanal, ¿no? Es decir, fue la impresión de las entrevistas, hubo una transcripción, eso sí,
yo diría, aunque la ocasión pasada les dije, podemos evitarnos eventualmente la transcripción y trabajar con los audios, digamos que si somos lo suficientemente objetivos, estaríamos claros que nos estaríamos perdiendo de algo importante. Vean, la pura transcripción de las entrevistas trae consigo una cantidad importante de observaciones. Es importante esa transcripción. Ya contigo traes el relato y lo estás repensando y lo estás soñando. ¿Qué significa todas esas cosas? ¿Qué me encontré en lo que me dijo? ¿Con qué eventualmente puedo identificarme? ¿Con qué no? Porque les digo, no se pierde, es difícil poder mantener como una idea de distancia. Por supuesto, hay que cuidarlo mucho. No significa que nos involucremos y nos posicionemos necesariamente. Lo haremos como científicas sociales, como psicólogas, como psicólogos sociales, pero no como actores sociales. Nuestro papel como actor, digamos que se guarda en alguna medida, pero desde ahí imprimimos, hicimos revisiones, hicimos alguna suerte de, con el equipo de diálogo, de plática previa a ello. Luego yo ya con el tema del programa sí incursioné, que fue la parte que a mí me tocó, la revisión nuevamente de los relatos otra vez, pero desde el propio programa, porque parte de lo que los había mostrado es que la codificación, pues no solamente se va dando a partir de una disposición de categorías clave que pudieron partir de la teoría, como sea que estén, sino que la revisión misma de la lectura me va permitiendo encontrar cosas en donde encuentro conexiones que tienen parecidos, que marcan polarizaciones, que marcan diferencias y las puedo ir marcando en este momento, no necesariamente con una categoría ya que tengo predispuesta, sino simplemente quiero hacer el señalamiento, subrayar o marcar lo que aquí se dijo me parece importante, ya me lo encontré en la otra, ya me lo volví a encontrar, pero aún no sé qué es, ni siquiera lo tengo acá, no tengo una categoría. Y para eso sirven estos marcadores, justo que fue de lo que yo eché mucho mano, marcar, que es un poco lo que hicimos antes cuando los imprimimos. Y de manera artesanal, con tus marcadores en la mano, o sea, puede parecer, les digo, anacrónico eso, el tiempo de don Porfirio Díaz, pero de verdad que es útil, es muy útil revisarlos antes, leer, ir marcando cosas, porque seguramente en la medida en que eso nos permita considerar que hubo elementos ahí de importancia, es seguro que cuando lo vuelva a revisar, por ejemplo en el programa, vuelva a dar con ello. ¿No? Y volveré a dar seguramente si me resultó así. Entonces, ese fue, también, sí hicimos en un primer momento eso, y luego ya lo que hice fue ya trabajarlo dentro del programa y ya tras haber, ahora sí, encontrado elementos que con los que consideré algunas posibles categorías y después discriminamos esto sí, esto no. Recuerden, esa es otra cosa. Uno puede generar una lista amplia de categorías muy precisas desde la teoría, que ahí no va a haber mucha bronca, mucha vuelta, muy precisas, tales conceptos, tales dimensiones, tales categorías, punto, se acabó, no proponer más. Ahí está, porque trae sus significados tal cual el autores proponen, esto es. Pero otra tanta que puede ser a priori, digamos, de ello, que es tras la revisión y que pueden parecernos muchas cosas importantes. Pueden hacer una lista enorme si quieren. Luego hay un momento en que hay que comenzar a fusionar y discriminar qué sí y qué no y por qué. ¿Cuántas de esas categorías a lo mejor tienen un nivel de abstracción todavía tan grande que valdría la pena de construirlas y pensar en algunas dimensiones más pequeñitas que quepan en esa descripción que todavía es muy grande? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podríamos, porque me he encontrado de pronto con los alumnos que tienen, es que mi categoría es identidad. Sí, pero identidad no es una categoría, o sea, o no en términos de cómo lo quieres usar, a menos que me expliques bien exactamente a qué te refieres con identidad si lo quieres usar como categoría, que también es válido, ¿no? Decir, es que cuando yo me encuentre en mi evidencia que la persona refiere a su nombre, a eso le voy a llamar identidad. Ah, perfecto. O sea, pero entonces me queda claro cómo lo estás trabajando, ¿de acuerdo? Porque cualquiera me puede decir, espérame, identidad es no es una, son varias teorías que existen sobre identidad. O sea, y tienen un bagaje de fondo enorme. Entonces, eso puede ser. Si nosotros tras revisar nuestras categorías consideramos que algunas tienen todavía un nivel de abstracción que valdría la pena desagregarlas en algunas dimensiones más específicas, es decir, más cercanas a lo empírico, hacerlo. Si consideramos que varias de las categorías que tenemos se pueden agregar a una categoría en donde caben todas, pues también podemos hacerlo. Y así vamos generando es una suerte de este proceso de agregar o desagregar lo que nos parezca pertinente, así como discriminar lo que creamos que no tiene sentido, a lo mejor no cabe en lo que decimos, esto podemos deshacernos, lo vamos tachando, cuáles los vamos agregando y todo cabe ahí, ¿no? Ese es un proceso
Vean, chicos, chicas, es un proceso largo, es arduo, es muy artesanal, es muy desde el oficio de hacer investigación social, y que la idea de oficio, no lo digo en términos discriminatorios, hay que pues, como oficio, así como un zapatero, como un, pues a lo mejor sí, en términos de que como un artesano, ¿no? Que lo que hace es una pieza única, no se hace en serie. La manera en cómo tratamos el objeto de investigación tiene esa pertinencia, tiene ese compromiso de quien lo está conformando, y cuando lo tiene ahí, luego vuelve, va a hacer cosas y regresa y lo vuelve a revisar y le hace ciertas modelaciones y lo va construyendo como una pieza única. Entonces, así será un poco el proceso hasta que hay un punto en que hay que tomar una decisión. Hasta acá. Es lo que tenemos en términos de tiempo, en términos de lo que quieran. Con esto vamos a trabajar. Y que no podemos tampoco pensar que una vez que tenemos ya filtrada, revisada, agregada y desagregada un sistema de categorías con el que ya decidimos que vamos a trabajar, está resolviendo ciertamente todo. Puede resolver una parte esencial de la investigación, pero ya en la discusión sumaremos otros elementos contextuales, otros elementos, digamos, de la experiencia del propio investigador o investigadora, en fin, una cantidad de cosas, y que tampoco podemos dar por terminado o por investigada o investigado este fenómeno y tema, ¿no? Siempre dará para otras investigaciones y para miradas y ángulos de otros interesados, ¿de acuerdo? Sí, Eso Raúl, sería. disculpa que te esté interrumpiendo tanto, No, 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 no. pero ¿nos puedes platicar un poco cómo hacer los memos? Antes de, porque tú Sí, ya ibas a hacer la comparación entre diferentes sí. revistas o en función de ciertas variables, pero no sé, creo que ahorita es importante sí cómo crear esa definición que Sí, tú creaste de ser universitario, y de cada una de las categorías, y luego los memos, ¿no? Esas notas súper importantes que van surgiendo de la lectura del texto, ¿no? sí, sí. De hecho, vean, una manera justamente de establecer ya una descripción precisa de esas categorías o subcategorías de las subcategorías, qué sé yo, hay varios niveles a los que se puede llegar. En este programa, pues puede llegarse hasta 10 niveles de subcategorías, lo cual complejizaría demasiado una investigación desde mi punto de vista, sería mucho. No lo recomiendo, definitivamente. Ni recomiendo una exacerbada cantidad de categorías, ni tampoco subcategorías de las subcategorías de las subcategorías, porque hay quien lo hace y es una locura después porque no encuentras el hilo, te enmarañas en una red compleja, ¿no? Realmente, y no es eso. Es justamente estableciendo en función de cada categoría o subcategoría que decidas una descripción clara y precisa. Eso en realidad, si están de acuerdo, se construye desde que metodológicamente te enseñan a armar el famoso cuadro categorial, ¿no? Que te dice, estos son los conceptos que elegí, estas son sus dimensiones, y que no las dejas tal cual. O sea, sí, está el concepto y qué significa el concepto, te lo dice la teoría, te lo dice la autora. ¿Qué significa? Ahí lo dices, hasta puedes hacer la cita específica del autor. Sintético y breve, ¿qué significa? No te vas a aventar el libro completo, sino sintético. Estas son las dimensiones. ¿Y qué significan las dimensiones? Ah, pues están tal cual. Esas breves descripciones, y por lo menos yo he considerado así, en el famoso cuadro categorial, la elección de los conceptos, la descripción de los mismos, de sus dimensiones y la descripción de los mismos, es una suerte de trabajo compilatorio en donde tú no te inventas nada, ni inventas qué significa el concepto, ni inventas qué significan las dimensiones que hacen al concepto. Lo dice la teoría, lo dicen los autores. Lo que haces es sintetizar, traer a colación lo que dijo, describirlo, hasta citarlo, si quieren, entre comillas, y poner la cita. Así, esto significa tal cosa, estas son sus dimensiones. Pero lo que sí es una chamba personal, una chamba de la investigadora, del investigador, es que la construcción de categorías que tienen un carácter más operativo, recuerden que vamos en ese sentido, del concepto más abstracto hasta el índice de medición más empírico, ¿no? El índice de medición, que es cuando haces un trabajo muy cuantitativo, un índice de medición, una escala del 1 al 5, donde 1 significa no sé qué y 5 no sé qué, ahí está. Pero al menos hasta las categorías en los indicadores, es un poco repensar esa dimensión que el autor dice que es tal cosa que hace al concepto, una de sus dimensiones, cómo voy a establecer un indicador que abone a ello, que la describa ad hoc al fenómeno que voy a investigar. Eso es fundamental, vean. Y cuando se hace el famoso cuadro categorial, que es parte del proceso, cuesta trabajo y es de revisión también continua. ¿Por qué pasa? Porque puedo estar trabajando el mismo concepto
sus mismas dimensiones, pero probablemente en fenómenos distintos, ¿estamos de acuerdo? En fenómenos absolutamente distintos. Y según el fenómeno, el caso de investigación, alguien estaba tocando, pero ya no vi. Okay. Implica la decisión de cuál va a ser la descripción clave que me permita encontrar evidencia en la información, en el trabajo de campo con el que voy a dar cuenta de ello. ¿Me explico? Pongo un ejemplo rápido. Voy a dar cuenta de, no sé, la identidad, digamos, cultural en dos fenómenos, dos investigaciones que tengo. Voy a trabajar la identidad cultural, pero la identidad cultural la estoy pensando, no sé, de la propuesta y perspectiva de Gilberto Jiménez, ¿no? O sea, esta mirada antropológica, sociológica acerca de la identidad cultural, en donde identidad tiene un apellido. Entonces, él propone, entre otras cosas, digamos, que la identidad cultural tiene algunas dimensiones clave como el sentido de pertenencia, por ejemplo, la camaradería, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento del grupo, solo por hablar de tres dimensiones, y establece lo que es cada una de ellas. Entonces yo voy a partir a construir mis categorías ya operativas con las que voy a revisar los materiales que conseguí, y resulta que de las dos investigaciones que tengo, en algunos conseguí fotografías, en otros tengo algunos relatos, en algunos tengo entrevistas, en algunos tengo sus redes sociales. Pero todo eso es, ¿están de acuerdo? Es materia prima para poder indagar en qué medida ahí encuentro evidencia que me abone a dar cuenta de algún tipo de identidad cultural, basándome en su sentido, en saber si hay evidencia del sentido de pertenencia, de su camaradería o de su identificación con el grupo, digamos, ¿no? Y, no sé, pensando en la idea de la identificación con el grupo, pues hace algunos presupuestos acerca de elementos, ¿no? De carácter material, si quieren, o intersubjetivo que comparten los miembros de un grupo para sentirse identificados con el mismo. Por ejemplo, materialmente se me ocurre que puede ser, tengo que pensar justo en los fenómenos que estoy tratando, porque resulta que los dos grupos que estoy tratando, de dos investigaciones, unos son los chavos banda de la periferia de la Ciudad de México, unos chavos banda que se reúnen, que son grupo, que son muy reconocidos por sus ondas, por lo que les gusta a nivel musical, su vestimenta, su léxico, sus broncas personales, intrafamiliares, sus broncas con la policía, con el barrio. Y el otro grupo es un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Marista, una universidad que tiene un carácter religioso, un perfil religioso, con chicos y chicas bien, entre comillas lo digo, ajá. Entonces están de acuerdo que para poder hablar de su identificación con el grupo, probablemente los indicadores, las categorías o de su sentido de pertenencia, difícilmente podrán ser los mismos, aunque abonen a la misma idea de sentido de pertenencia o de camaradería o de identificación con el grupo. Es decir, yo no puedo pensar que para poder dar cuenta de cuál es la música que escuchan, por ejemplo, respecto de los chavos banda, cuáles son, por ejemplo, digamos, dentro del rock urbano, que es lo que me estoy dando cuenta que más les gusta, tendría que yo estar como muy claro y puedo usar como un gancho en una descripción para dar cuenta de esa categoría, saber cuáles, digamos, las canciones que más les gustan, qué es lo que escuchan como grupo, qué es lo que cantan, si tienen alguna que los identifique como tal, la vestimenta, qué tipo de vestimenta, por ejemplo, tiene que ver con ellos, me explico, en relación con, digamos, hacerlos ver como un grupo particular, si tienen algún nombre como grupo, ¿me explico? Si todos estos detalles establezcan ciertos elementos que los hacen un grupo, que los identifican y los diferencian de los otros. Y aquí, mientras mido en ese sentido, ese nivel de pertenencia, digamos, al grupo a partir de su vinculación con el mismo, su identificación con la música, en el rock urbano, su qué sé yo, no necesariamente va a ser la misma manera en que voy a generar un descriptor de mi indicador de mi categoría para hablar de la misma dimensión con estos chicos universitarios, ¿no? Porque no podría llegar preguntándoles, a ver, ¿y ustedes cuál es el tipo de rock que escuchan y cuál es la banda que más les llama su atención y que genere, pues, esta unión con el grupo? ¿Están de acuerdo? Si a lo mejor aquí estaría yo pensando que a nivel de lo que ven y lo que hacen en la institución, a lo mejor hay un nivel de vínculo más dogmático a partir de que les
no sé si les obligan o no, pero sí tienen ciertas prácticas de carácter religioso, por ejemplo. Hay actividades que les permite establecer un vínculo con la comunidad a partir de ciertos servicios de carácter religioso, por ejemplo. Entonces estoy pensando que vale mucho la pena que por ahí puedo yo construir alguna descripción clave que me permita indagar su sentido de pertenencia o su camaradería con el grupo a partir de ese tipo de prácticas. Eso es como bien, bien específico saberlo definir, chicas, chicos, para poder establecer qué es lo que estamos buscando en la información y que ya nos une con la información de campo, con el trabajo específico de campo. ¿Qué es lo que busco y cómo puedo yo describir a qué me estoy refiriendo cuando digo camaradería? ¿Cómo mido la camaradería de un grupo de chavos banda de la periferia, precarizados, que son algunos de ellos adictos, que tienen muchas broncas de violencia? ¿Y cómo mido la camaradería de un grupo de estudiantes universitarios, entre hombres y mujeres, que pertenecen a un corte de carácter, digamos, religioso, de una universidad religiosa? ¿Están de acuerdo que no necesariamente se mide de la misma manera? Que tengo que ser muy preciso en lo que estoy buscando, en la información que tengo tanto de un grupo como el otro, para al final de cuentas hablar de lo mismo, hablar de camaradería, cómo se entiende, cómo se vincula a ello. Y me doy cuenta que en los propios relatos, la información que me traen, me doy cuenta que parte de la construcción de camaradería en los chicos chavos banda, por ejemplo, tiene que ver con, les decía yo hace un momento, unirse y establecer un vínculo a partir de la música que se escucha, la asistencia a tocadas, el baile, la vestimenta. Y me doy cuenta que los de acá no, en lo que me cuentan, en lo que relatan, esa camaradería se construye a partir del tipo de servicios en los que están unidos para dar cuenta de un servicio de carácter religioso, en actividades, digamos, filantrópicas que realizan para apoyar ciertas zonas particulares, en el tipo de, digamos, a lo mejor puede haber una jerarquía de comportamiento o de ritos religiosos en los que alguno de ellos sea representante respecto de los demás, me explico, a nivel de las agrupaciones. Es decir, y esos descriptores, esas descripciones son las que hacen la precisión de qué es lo que voy a colocar en cada categoría. ¿Qué es lo que estás diciendo cuando dices ser universitario? ¿A qué te refieres? ¿Qué es exactamente eso? ¿No? Las descripciones a veces pueden ser, casi en todos los casos, son lo más empíricas posibles para que a la hora de revisar los materiales tenga claridad qué es lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Como cuando decimos, de pronto en los cuestionarios se pone género. Ahí, bueno, ¿cuáles son las opciones de género? ¿Cómo ubico género? Ah, pues hombre, mujer. Pero exacto, porque de pronto hay quien te va a decir, no, no, espérame, género no es hombre y mujer. Ese es el sexo, es lo biológico, digamos. El género es más, es una construcción social, que va más allá, es una construcción distinta, ¿de acuerdo? Por eso es bien impreciso no olvidar que en su aparato crítico, que es este sistema de categorías, que aquí se llama sistema de códigos, se construyan esas descripciones que aparecen en estas notas, que son los famosos memos, ¿no? Aquí hay una clase de memos que se puede colocar, que es con cada una de las categorías. Aquí por lo menos están estas tres. Digo, aquí es la información y no es más que describir qué es lo que vamos a encontrar ahí. Alumnas de ciencias básicas e ingeniería. Punto. No hay más. Pero cuando digo ser universitario, universitaria, ¿qué es lo que queremos referir? Aquí el mismo lo que dice es lo siguiente. Esta dimensión incluye las acciones narradas en las que se proyecta empoderamiento y vinculación del sujeto social o bien desvaloración por parte del medio o de sí mismo. Eso es exactamente lo que quiero decir cuando digo ser universitario, universitaria. Porque para alguien ser universitario, universitaria es simplemente pertenecer a la institución y tener una credencial, es decir, estar inscrito y con eso es suficiente, ¿no? Aquí nuestra intención es poder valorar estos elementos para dar cuenta de ello y con ello construimos estos indicadores. En otro ejemplo les voy a mandar cómo aparecen las descripciones de cada uno de ellos porque tienen que tener esa claridad. Por ejemplo, en este sentido de familia, esta dimensión resultó justo de todo este carácter dialéctico que les platiqué, hicimos con los distintos ejercicios para llegar a un solo sistema de categorías, resultó un eje central de origen y condicionamiento de vulnerabilidad, sea esta padecida o ejercida por o sobre la otra edad, es decir, los demás. Sus principales evidencias se ligan a un fatal y negativo arraigo familiar, seno en el que se determinan formas de reproducir cuadros críticos de desigualdad. El determinismo familiar condiciona estructuras desiguales entre el hombre y la mujer, generando sólidos nodos de vulnerabilidad, sin dejar los casos en que procesos de individuación nacidos en el marco universitario transforman este sentido negativo en apegos constructivos a la concepción de familia, aunque esta transición es de ganancia marginal, es decir,
explica en alguna medida por qué aparece la idea de arraigo como un elemento que genera mayor vulnerabilidad o el propio determinismo respecto del apego constructivo, que es una manera de relacionarse con la familia que no es tan mala, digamos, no es tan nociva, no es tan, ¿cómo se usa hoy el término muy famoso? Tan tóxica, ¿de acuerdo? Aunque es una ganancia muy marginal, no hay mucho de gana en ello, pero bueno, eso es lo que significa, eso es lo que estamos buscando cuando decimos sentido de familia. O en perspectiva de vida, que específicamente refiere, aquí tengo esta otra, en esta dimensión se encuentran algunas proyecciones en relación a una vida futura, en las cuales se subrayan desencantos sobre la vida por determinismos de autosabotaje y conformismo, resultado de tan arraigadas reproducciones de vulnerabilidad no superadas, aunque por arriba de la media predomina la intención o idealización de una vida mejor visibilizada en sus narraciones de emprendedurismo. Ahora, las descripciones no en todos los casos tienen que ser tan rebuscadas, pueden ser cuestiones concretitas. Si yo digo se vincula y digo no se vincula, entonces yo señalo que aquí lo que me interesa es que todo lo que yo me encuentre de evidencia en el trabajo de campo, en donde el estudiante cuente algún tipo de vinculación colectiva al interior de la universidad, va a ser considerada como se vincula. Es decir, que pertenezca a algún grupo, que se una con algún equipo, que pertenezca a alguna organización dentro de la institución, que participe en algún evento particular. Para mí eso es se vincula. Así de, de, de plano, pero de clarito, ¿de acuerdo? Clarito para que no haya confusiones y después haya quien pueda generar interpretaciones distintas, ¿no? Sino aclarar de antemano nuestra interpretación, mi interpretación en esta investigación parte de esta delimitación, clarita, no hay más. Todo tipo de evidencia de información que me genere este relato, en donde yo encuentre un nivel de empoderarse en esta estudiante, ajá, es decir, momentos de que me cuente de enfrentamiento en el marco universitario con otros alumnos, con profesores, con administrativos, con otras alumnas, momentos de, digamos, donde me cuente su condición, digamos, abierta de empoderamiento en el ámbito mismo académico, ¿no? Participando en alguna actividad dentro del propio salón, haciendo una exposición, qué sé yo, para mí cuenta como empoderamiento. Todos esos elementos que me voy encontrando los voy a llamar como empoderamiento. ¿De acuerdo? Es decir, recuerden que en muchos casos la intención es una vinculación entre la parte más abstracta y conceptual, pero sobre todo un acercamiento directo al empírico. La recomendación en general sería, cuando construyan sus categorías y les generen sus descripciones, recuerden que se trata de elegir las categorías y las subcategorías que más los acercan a entender la parte empírica, que más estén cerquita de lo empírico, para que no sea complicado al revisar el material encontrar su vínculo. Esto tiene que ver con esto y con esto y con esto. Como decía yo hace rato, tener un concepto extrañísimo por acá como la reterritorialidad, por ejemplo, ¿no? Que yo trabajo en unas cosas sobre lo urbano, la reterritorialidad, que tiene un concepto, tiene una descripción muy amplia, digamos, y esa cómo la encuentro en lo que estoy revisando, si estoy revisando mapas, estoy revisando fotografías, estoy revisando unos videos. ¿Qué es? Primero tengo que entenderla, ciertamente yo, y entender cómo la voy deconstruyendo para saber que lo que estoy revisando es muy empírico y tiene que ver con ese gran concepto tan abstracto. La recomendación es tener una división, ¿no? Desestructurada, más empírica, no porque yo conozca bien el concepto lo voy a buscar de manera directa. En un trabajo, en un artículo, en una tesis, se debe de deconstruir para que quien lo lea entienda de qué va, qué significa y cómo nos acercamos desde este gran concepto abstracto de forma más empírica, con dimensiones, luego categorías, luego indicadores que nos acercan más fácilmente a la realidad empíricamente hablando. Entonces, lo que aquí vale la pena colocar son esas categorías que son las más cercanas a la realidad, ¿de acuerdo? Las más empíricas. Todavía yo podría pensar que estas tienen un nivel más abstracto y todavía más abstracto para ya mi explicación, mi discusión teórica. Pero a mí mi intención es haberlas desconstruido para acercarme mejor a la información, ¿de acuerdo? Chicas, chicos. Entonces, esto es, algunos de los ejemplos que les mostraré y que les enviaré hoy, verán cómo están hechos estos sistemas de códigos, varios tipos y qué descripciones tienen. Les voy a enseñar algunos. Ahora, una vez que tenemos ello, justamente una cosa que es importante, yo diría, les voy a mostrar las más fundamentales que se pueden realizar una vez que terminamos de codificar todo, ya está codificado, ahora que sigue. Aquí en este caso se generaron alrededor de 2.320 códigos. Es decir,
casos de evidencia para hablar de estas mujeres y estos hombres de estas divisiones. Mis niveles de comparación no están entre hombres y mujeres per se, sino a través de sus propias agregaciones. Por ejemplo, puedo comparar CCH con CBI o con CBS, o mujeres de CCH con mujeres de CBI, o mujeres de CBS con hombres de CCH. Puedo hacer varias estimaciones. Lo primero que debemos cuidar en el caso del programa es tener activados todos los casos de la información que se recibió con todo el sistema de categorías. Eso se hace desde acá arriba. En este puntito, si uno da clic, todo se pone como en color rojo con estas flechitas y significa que se activó. Y aquí lo mismo puede suceder. Desde aquí doy clic y vean, todo se pone en color rojo. O bien, ¿para qué sirve esto? Puede servir justamente para el tema de comparación. Si mi intención es solamente comparar una carpeta con otra carpeta o revisarla en función solamente de cierta categoría, solo activo eso y hago mis estimaciones. Tiene muchas capacidades en ese sentido el programa. Perdón, que lo que hace es tener ya muy organizada la información y mostrarte resultados que ustedes van decidiendo, este me sirve, este no, y ir discriminando de todas las posibilidades. ¿Qué es lo primero que se puede hacer? Yo diría, lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, una vez teniendo todos estos con sus memos y sus descripciones, es crear desde acá exportar en informes, es exportar un sistema de códigos, documento. Es como, hagan de cuenta, como la clave, el documento clave, sistema de códigos. Lo voy a poner aquí en el escritorio, les dice dónde guardarlo, lo voy a poner en el escritorio para que se los muestre. Incluir los memos, sí, por supuesto, porque son los que me dicen qué significa cada cosa. Como cuando en Excel o en la versión cuantitativa codificamos las respuestas, ¿no? Con un número, lo que significa, y necesitamos una clave que nos diga qué significa cada número, ¿no? Para cada respuesta. Así es nuestro código. Se los muestro acá. Lo puse en el escritorio y ahora lo estoy abriendo. Es este, miren. Es el documento que conforma. Que me dice, entre otras cosas, acá está el sistema de código, y que es editable, puedo cambiar los nombres, yo a veces le pongo aquí categorías, subcategorías, y le pongo descripciones, y el alcance es la frecuencia que alcanzó, y aquí lo pone a nivel subindizado. Esta es mi categoría principal, que significa tal cosa, y estos son sus indicadores, que también pueden tener sus descriptores particulares. Esta es la otra categoría, que significa tal cosa, y sus descripciones, y su alcance a nivel de los números. Eventualmente yo cuando voy a iniciar el apartado, digamos, de resultados, comienzo por colocar esto y describir que este fue el aparato crítico de la mirada principal para haber analizado los materiales de campo, ¿no? Es importante. Le cambio a lo mejor este sistema de códigos y le pongo así, ¿no? Sistema de análisis, categorías, descripciones y listo, vamos. Le quito lo de las fechas, qué sé yo, pero ya tengo ese primer documento. Ese era un primer aspecto que resolver o exportar. Hay quien hace lo siguiente, antes de comenzar a hacer estimaciones, dice, me interesa conocer cómo quedó ahora sí tras filtrar, que es codificar, y desagregar todo lo que se codificó, que es lo más importante. Ya nos deshicimos de lo que no tuvo a lo mejor mayor importancia, no generó información útil, es conocer todo eso que se codificó por separado. Eso aparece aquí en los segmentos recuperados, que les decía, aparece de este lado. Aquí los está recuperando. Y aparecen aquí. Esta información. Voy a deshabilitar el visor del documento. Vean, todo esto que está aquí es lo que se recuperó. Y se ve de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Aquí está, es el documento que pertenece a tal seudónimo, de tal carpeta. Esto es lo que se codificó con tal código, a veces más de un código, ¿no? Pertenece a esta categoría y esta es su subcategoría. Aquí lo va presentando. Y todo ello yo puedo un poco llevármelo por separado. Puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente, lo puedo mandar a imprimir, lo puedo abrir en Word, en Excel, o lo exporto, ¿no? Lo voy a exportar y lo voy a guardar. Me dice, ¿cómo quieres guardar toda la información de todo lo que se codificó? Y además arroja un documento sumamente amplio. Hay investigadores e investigadoras que, por ejemplo, no le entran mucho al asunto de esta parte técnica, pero sí les llama la atención tener a la mano todo lo que surgió, todo lo que se codificó y quedó por separado. Sobre eso les es más fácil hacer sus notas y hacer sus discusiones, por ejemplo, y escribir.
¿no? Que revisar todo de antemano desde un principio. Ya lo tienen por separado, ya lo tienen además separado por categorías, entonces es mucho más fácil. Dice, entonces aquí me lo llevo. Dice, ¿qué datos quieres que aparezcan con la información? Los memos, comentarios, la cobertura, la duración para el tema de las transcripciones y los tiempos. Si se asignaron otros códigos asignados a segmentos, sí quiero que sean otros los códigos. Si solo quieres que traiga y exporte lo que está activo o no, si nada más decidí algunos, 2 o 3, sería esto. Si hubo el tipo de variable, si quieres que lo exporte en documento Word, en Excel, en HTML para publicar en algún sitio electrónico. Estos son los datos principales de todas las codificaciones que va a generar, el grupo de documentos al que pertenece, el nombre del documento, la posición de la cita que se codificó, el peso, cuál fue el código, el color del código, fin, cuando le pones una alianza al código o el autor a la fecha, si quisieras. Vamos a hacerlo tal cual como los tiene, en documento en Word, me digo que sí, dice, lo voy a guardar como tal en el escritorio, me lo va a poner, creo que sí era el escritorio, creo que sí. En este caso se generaron una cantidad enorme de codificaciones de las entrevistas, por eso tarda un poco más, porque fueron bastantes. Es más, ese documento, que estoy haciendo ahora, que es de los segmentos recuperados, pueden ser sus anexos, hagan de cuenta, ahí está el anexo de todo lo que se revisó, es decir, no es que pongamos, porque luego suelen poner todas sus transcripciones, las ponen en la tesis. Digo, a mí me parece irrelevante que estén todas las transcripciones en los anexos, más irrelevante quien me las pone en la parte del medio, o sea, como parte, digo, eso no es un análisis, es la transcripción, ahí la pusiste, no le veo sentido. Ahí yo lo que quiero es lo que arrojó como resultados, alguna visualización, claro, te traes detalles, pequeñas citas y demás, ahí está. Lo que sí pueden poner es esto, aquí ya lo arrojó, segmentos codificados. Dejen ahora se los muestro. Tarda un poco más en llegar. Aquí está. Estoy abriendo. Miren, aquí está. Va presentándome las partes que fueron codificadas, con qué código, con qué peso, de qué documento, de qué grupo de documentos. Si se codificó más de una vez, y hasta iba poniendo que se codificó, se ve el colorcito ahí que aparece. ¿Qué otros códigos usaron? Por ejemplo, este segmento del relato, de la transcripción de la entrevista, se codificó con sentido de familia, con la subcategoría de arraigo negativo, pero también se codificó con otros segmentos como sentido de familia, el determinismo familiar. Por ahí cruzó. ¿Cuántas arrojó? Vean, ¿cuánto tengo aquí? 122, 125 y sigue creciendo el documento. Este es larguísimo. Porque recuerden que muchas partes del material que se codifica más de una sola vez, porque la intención es encontrar ahí concurrencia o correlación. Aquí está todo lo que se fue codificando y se fue separando de los relatos, digamos, completos de cada entrevista. Aquí se va uniendo todo por colores, por categoría y por subcategoría. Van 179 páginas. Bueno, hay quien dice, no, yo leyendo esto con esto ya voy encontrando relaciones y sobre eso trabajo. Y eso lo hace en alguna medida el programa, pero bueno, hay quien dice, no, mire, ya va más de 200. Ese es el tamaño que puede tener el documento. Ese sería otro aspecto que se puede desagregar. El que me parece definitivamente importante es el del sistema de códigos, si ya les enseñé aquí en informes y en exportar sistema de códigos. Ahora sí, vamos a algunas de las estimaciones fundamentales que podemos hacer. Probablemente no vemos todas, pero veremos de las más importantes. Una es aquí en la herramienta de códigos y en su barra, esto que se llama estadística de subcódigos. Vamos a ver cuál fue el alcance en general. Y lo que nos va a arrojar es esta interfaz donde nos va a presentar las categorías. ¿Cuántas categorías principales tengo de primer nivel? 3. ¿Están de acuerdo? Ser universitario, sentido de familia, perspectiva. Tengo 3 categorías. ¿Cuál quiero medir? Pues quiero medir todas de una vez. Las sombreo y las paso del otro lado. Y dice, para qué documentos quieres que haga la estimación? ¿Solo para los activos? ¿Solo para los subcódigos activados? Pues tengo todo activo, todas las carpetas de los materiales de las entrevistas y todo el sistema de categorías. Así que está de más que aquí le pique o no. Ya hay 3 mediciones que puedo hacer. Me dice, ¿quieres que cuente todos los subcódigos, tal cual contar los subcódigos que aparecieron en el total de los documentos? ¿O quieres que cuente solamente los subcódigos más frecuentes en los documentos? ¿O quieres más bien que contabilice todos los segmentos que se codificaron, es decir, todas las citas? A mí regularmente lo que me viene mejor es esto, los segmentos. Quiero conocer cuántas ocasiones yo me encontré en los materiales
evidencia que abonó a uno o a otra categoría a través de sus subcategorías. Eso es lo que quiero ahora ver, ¿no? Digo, ok, y entonces me va a generar estas pequeñas tablas. Vean, aquí está la magia del proceso, digamos, de hibridación, donde yo he comentado esto que tiene que ver con hacer un trabajo de análisis de datos de carácter cualitativo, interpretativo, relatos, fotografías y demás, que regularmente y convencionalmente difícilmente sabemos cómo medir cuantitativamente, porque sería como, digamos, incoherente pensar, es que no se puede medir cuantitativamente, no se puede medir con números porque su fuerza está en el relato, su fuerza está en lo hermenéutico, ¿no? Su fuerza está en el significado, en las motivaciones, en la parte censurada. Bueno, aquí se puede en alguna medida hacer eso. No significa que dejamos de establecer una interpretación en su momento en la discusión de lo que fue significando cada cosa, pero haber codificado esos relatos y que el programa los vaya contabilizando les permite generar un alcance que en un modelo que parece de carácter cuantitativo o estadístico no los visualiza. Y eso es muy útil, es tener las dos fases, ¿de acuerdo? No es la famosa, digamos, metodología mixta que por un lado hace quanti y por otro lado hace quali. O que hace quanti y a partir de ese resultado hace algo quali, o que hace quali y de cierto resultado con ello construye algo quanti. Aquí lo quali que está analizando lo traduce en una representación gráfica cuantitativa. Esa es desde mi punto de vista, la hibridación. Y entonces, vean, me presenta esta tabla donde me pone la primera categoría y me dice cómo estuvo la cosa. Me dice, a ver, tu categoría de ser universitario, universitaria, con los siguientes indicadores, las siguientes subcategorías, arrojó la siguiente información. Este es el total de casos de evidencia que encontramos por cada una de las subcategorías, que suma un total de tantos, y este es el porcentaje que representa en el total del trabajo, de todo el proyecto. Recuerden que puedo hacerlo por casos específicos. Solamente quiero medir tal carpeta y solamente lo quiero medir en función de tales categorías. ¿Sabes? Tiene esas posibilidades. Uno se da el tiempo de qué quiere y qué no. Va a hacer una prueba, otra. Aquí lo está haciendo de toda la información de todo el proyecto, de todas las entrevistas en conjunto. Aquí no estoy viendo si es más una, más CBS de mujeres o si más CBI. Tiene todo en un solo caso. ¿De acuerdo? Y lo maneja de esta manera. Me presenta una primera tabla. Si cambio aquí, tengo las otras categorías o le doy clic aquí en la flecha, me lleva a la siguiente. ¿Cómo quedó el de sentido de familia? Así quedó. Sentido de familia, estas son tus categorías, tus subcategorías, y así quedaron. Es el porcentaje del 100% y así quedó el de perspectiva de vida. Una primera lectura rápida que estoy haciendo de ellos justamente es de lo que nos vamos dando cuenta. ¿Dónde estuvo el mayor alcance? ¿Se dan cuenta aquí ustedes en qué medida y cuál? Ahora, ahorita les pregunto eso. ¿Qué puedo hacer con esto? Hay varias cosas. Cada una de estas son tablas que puedo yo exportar. Una, las puedo copiar y pegar a lo que estoy armando, las puedo mandar a imprimir o las puedo exportar. ¿Cómo las exporto? Bueno, puedo exportar tal cual la base de datos, vean, en Excel la versión viejita para los que no han cambiado las versiones más recientes, o en una versión HTML para publicar en un sitio web, por ejemplo, cualquiera de ellas. Y se lleva la tabla, tal cual, una tabla que es editable y que puedo trabajar en otro sistema. Pero también la puedo presentar desde aquí, de esta manera, como de manera gráfica. Y aquí todo esto, de ustedes se la saben para ver qué se ve aquí, qué no se ve, quitarle, meterle datos, qué sé yo, cambiar la paleta de colores. Y entonces, ¿se dan cuenta sobre esto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que leen inicialmente en todo este proyecto, en donde no estamos haciendo todavía comparación entre grupos, ni con categorías particulares? ¿Cuál es su lectura inmediata que hacen de este gráfico en relación a una categoría que es ser universitaria, universitaria, en relación a este proyecto que intentó medir la vulnerabilidad en la construcción de capital humano en estos estudiantes? ¿Qué es lo que leen según sus relatos, todos ya acumulados, conjuntados, digamos, acerca de el ser universitario, universitario? ¿Qué me podrían decir, chicos, chicas? ¿Cuál es su interpretación que un gráfico como esto nos resulta mucho más fácil poder realizar? ¿Nadie, nadie? Anímense, anímense. Si no,
Dice Carolina, que se sienten empoderados la mayoría. Sí, o sea, es decir, de manera inmediata tenemos una forma de hacer una lectura, totalmente de acuerdo, Carolina, en donde esto aparece. Seguido un poco, vean, no está por arriba de la media que la gran mayoría de estos estudiantes a nivel del proyecto completo se sienten empoderados. O sea, en el ámbito universitario dicen, aquí es donde yo me siento bien, me siento empoderado, a pesar de todas las otras cuestiones. Claro, esta es una primera aproximación, ojo, pero porque en segundo lugar está seguido por ser desvalorado o desvalorada, no desvalorarse a sí mismo, sino ser desvalorado por los demás, es decir, al menos el 26%, casi el 26.5% de las referencias de lo que refieren estos estudiantes es que ha vivido un proceso de ser desvalorado, desvalorada por los otros. Dígase, profesor, profesora, alumnos, hombres, mujeres, por los demás, administrativo, qué sé yo, pero lo ha vivido y lo contó, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? Que no nos vamos a quedar con estos, evidentemente estos son significados importantes que nos generan un panorama general y de alcance del caso. Pero entonces ya será mucho más fácil poder decir, vale la pena que ahora sí generemos algunas discusiones y nos traigamos algunas citas de qué nos encontramos aquí, si fue de lo que más arrojó. Estamos encontrando justamente núcleos, nodos importantes, concentraciones, eso es lo que comúnmente se puede llamar saturación particular, digamos, en donde se generó, ahí es donde hay que poner el foco y el ojo clínico para discutir lo que es distinto en términos del sentido de familia. Vean lo que nos encontramos en mayor medida o lo que nos encontramos en perspectiva de vida, mucho emprendedurismo. Es más, vean, está por arriba del 50%, más de la media de todos estos estudiantes, sin que todavía yo los mida en particular. Exacto, esto está calculado sobre el total de los casos, sobre el total por cada categoría y por cada subcategoría, pero sobre el total. Yo puedo elegir, por eso el tema de activar o desactivar, si solamente quiero medirlo en una de las carpetas donde tienen unas entrevistas, solo en algunas, en todas, en la mitad, yo decido qué tanto. Aquí lo estamos haciendo por todo. Y al igual que como en el caso de la tabla, les decía yo, puedo llevármelo. Es más, lo puedo ver así, miren, lo puedo ver así. Es decir, puedo hacer varias modificaciones y luego... Raúl, pero el porcentaje se lee, por ejemplo, sentido de familia, es 49.3 de personas entrevistadas o 49.3 de segmentos que pertenecen a la categoría de familia, corresponden a determinismo familiar. O sea, el Exacto, total es el de todos segundo. los Sí, segmentos. Uh-huh. sí, es el segundo. El 49.3% del total de casos de evidencia que encontramos que abonaron a sentido de familia está, se generó por la subcategoría de determinismo familiar. Sí queda claro esto. Es decir, los porcentajes no son personas, no son No. o sea, no es que de 10, casi la mitad menciona esto. No, es que estamos muy acostumbrados a calcular los porcentajes e interpretarlos en función de personas. Uh-huh. No, aquí es del total de segmentos clasificados uh-huh. dentro del sentido, de la gran categoría sentido de familia, 49.3 de segmentos, ¿no? O sea, de pedacitos de discurso categorizados aquí, pertenecen a determinismo familiar, ¿sí? Es decir, estamos interpretando en función de lo que más se enuncia como tema, ¿no? Exacto, como exacto. código. De hecho, ya, de hecho, si cambio esto, le quito lo del porcentaje y lo pongo en casos reales, es así. Podríamos leer que en todo lo que el total de las entrevistas abonó a la categoría de sentido de familia, encontré 372 citas o relatos o segmentos de evidencia que abonaron a determinismo familiar y que sumaron al sentido de familia, de todo lo que el total de las entrevistas abonó específicamente a la categoría de sentido de familia. De ese total, de ese 100%, 372 fueron en determinismo familiar, 124 a la subcategoría de apego constructivo y 258 a la de arraigo negativo. Por eso la lectura de decir, pues para los casos en general de estas entrevistas del total de proyectos, donde se generó un fuerte sentido de familia,
por arriba, casi la mitad de los casos, podríamos decir, están totalmente aún marcados por el determinismo familiar. En segundo lugar, el arraigo negativo, y queda todavía bastante lejano la idea de un apego constructivo. Por eso decíamos en nuestro memo que todavía era una suerte de ganancia marginal el apego constructivo, ¿no? No es que sería bien interesante que en esta gráfica este color azul medio negro, qué sé yo, aumentara de tamaño o estuviera en vez del color naranja. Podríamos decir, para este grupo de actores sociales, para estos alumnos específicamente, digamos, se ha superado esta idea del determinismo familiar y han construido con el paso del tiempo, seguro podrá pasar con el paso del tiempo, un mayor apego constructivo al sentido de familia, es decir, ni están en ese arraigo que les ha generado fatalismos determinados por ellos, sino, y ni tampoco se han alejado absolutamente, sino han construido nuevas maneras de relacionarse con la familia. ¿Me explico? Ese es el tema. Y ahí podemos traer unas citas. A ver, vamos a ver qué cita nos encontramos acerca de los que dicen determinismo familiar. ¿Sí? Es en esos términos. No es, por supuesto, el total. Es del total de las personas, específicamente el porcentaje que corresponde a lo que dijeron que tiene que ver con la categoría sentido de familia. ¿De acuerdo? Es así como digamos, se lee en términos muy estadísticos, por decir de alguna manera. Y entonces, de esa manera, cada una de las categorías, mis grandes categorías, y esto, les decía, lo mismo que en el otro caso puedo copiar, imprimir o guardar. ¿Cómo lo guardo? Lo guardo como una imagen que puede ser un PNG, que es una imagen del gráfico sin fondo, o un fichero, un vector, ¿no? Es una imagen con vectores. ¿Eso qué significa? Es una imagen que pueden todavía ustedes editar en algún procesador, digamos, de gráficos, por ejemplo, Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, ¿no? Quien pueda hacer, ahí lo puede, ¿de acuerdo? Entonces, esta me parece bien importante. Esa es una. Luego tenemos otras, voy a las más importantes, que están aquí, que es en las herramientas visuales. La de Max Mapas es la máxima, yo diría, pero antes podemos tener lo siguiente, que puede ser esto que se llama matriz de código por documento. Significa, lo abro, significa hacer una estimación del alcance que tuvo cada grupo de documentos en este caso, o cada documento en relación con cada categoría y subcategoría. Las opciones que me da es, estímalo por documentos, que sería cada uno de los documentos que está dentro. Como tengo muchísimos, no tiene sentido, ni tampoco quiero yo comparar documento con documento, o sea, persona con persona, sino lo que quiero comparar es el grupo de personas con el otro grupo de personas. Tengo 6 grandes grupos de personas que voy a trabajar, entonces prefiero que lo haga por grupo de documentos. Solo para los activos, documentos, solo para los códigos activos, sí. Tengo todo activo, entonces listo. Y hace esta suerte de matriz. Vean que se ve de esta manera. De hecho, en automático no genera esto, sino que si le pongo la sumatoria me dice en el cruce de horizontales y verticales cuál fue la cantidad de codificaciones que se realizaron, hace la sumatoria a nivel vertical o horizontal de los casos. Entonces me dice, mira, ¿cómo puedes leer esto? De entrada, una primera lectura, si están de acuerdo conmigo, vean, lo puedo ver así, hacerlo, sintetizarlo más, acortar la visualización, dejar los cuadros, poner círculos, ponerlo mejor en casos específicos, ponerlo en números y en densidad por este mapa de color o de temperatura, como quieran decirlo, en donde la fuerza más, digamos, caliente del color significa la mayor fuerza y alcance de lo que esto propone, y donde el azul es más claro significa lo más alejado. Entonces, una primera lectura que puedo hacer rápidamente es que para todos los casos, juntos, sin hacer específicamente ahora definiciones por hombres y mujeres o qué sé yo, vean, si lo leen verticalmente, cuál es el grupo que en mayor medida arrojó información a este sistema de categorías, y específicamente a qué categorías fue a las que más arrojó. ¿Cuál sería su lectura, chicos? ¿Qué grupo? Recuerden que cada columna corresponde a un grupo de entrevistas. Y ahí tenemos una división entre entrevistas de hombres y entrevistas de mujeres, además de los grupos por división. Y que la lectura está en la cantidad de números que ahí se ven, y además lo refuerza el color, porque el color más intenso evidentemente significa el mayor alcance, y el más tenue o frío significa digamos, lo más lejano. Entonces, ¿cuál podría ser una lectura que harían inmediatamente de esto? ¿Quiénes fueron los grupos que más abonaron, y específicamente a qué categoría y a qué subcategorías?
Esto es un panorama general que podemos leer en esta matriz. Dice Mayagüel CBS, mujeres. Ajá, exactamente, exactamente. Estamos viendo, justo como dices, esta columna nos permite referir rápidamente, si están de acuerdo, exactamente, Yonan, que aquí, y así es, a la categoría de sentido de familia fue donde mayor encontramos información, es decir, si queremos encontrar focos particulares y luego hablar de ellos y traer citas, ahí aparece. O sea, nos encontramos que de entrada este grupo fue el que en mayor medida arrojó información a este sistema de categorías y que están sobre todo concentrados en el sentido de familia, particularmente en arraigo negativo y determinismo familiar. Que si pensamos a nivel de comparación de grupos específicamente, en segundo lugar los siguen las mujeres de CSH. Ahí se difumina un poco, pero también es más, están muy cercanos de determinados familiares solamente por un punto de diferencia en la ponderación. Y luego el de las mujeres de CBI. Si hago una lectura un poco más amplia, me estoy dando cuenta que evidentemente los que mayor información generaron para empezar este sistema fue las mujeres respecto de los hombres. También me doy cuenta y puedo leer que interesantemente en respecto de la perspectiva de vida, en donde la mayoría, si lo leo horizontalmente, perspectiva de vida, tiene más colores fríos, es decir, no hay un nivel, digamos, tan fuerte de alcance, los que menos bronca tuvieron con dos de las principales categorías, como puede ser autosabotaje y conformismo, vean, los de CCH no ponderaron nada. Ellos se sienten los hombres muy seguros, muy, es más, fueron de los que más tuvieron en términos de emprendedurismo. Claro que tuvieron las mujeres también, pero ahí está. Es decir, hay lecturas que ya podemos comenzar a hacer de forma interesante, donde podemos presentar algo así y luego ir a la discusión, traer las citas y establecer algunas comparaciones interesantes con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una medición del alcance a partir del cruce entre los grupos de trabajo, los materiales en su caso, los casos y las categorías y subcategorías, otra manera de verlo, ¿de acuerdo? Una que sigue es en esta herramienta es esta que dice matrices de relaciones de los códigos. Aquí lo que vamos a buscar es una suerte de correlación de todo lo que se codificó, es decir, cuando una cita, evidencia de alguna de las categorías, fue codificada con otra categoría también y hasta cuántas ocasiones, ¿no? Para todos los códigos activos, las columnas, tanto en columnas como en filas, y hace tres tipos, digamos, de valoración. Es una, la intersección de códigos en un solo segmento, hasta cuántas ocasiones y cuántos, la proximidad de códigos en el mismo documento, es decir, en el mismo documento, un código como por ejemplo el de se vincula de ser universitario, me lo encontré muy cercanamente dentro de la misma entrevista y cómo fue en los otros, o bien la ocurrencia de códigos en el mismo documento, es decir, hasta cuántas ocasiones se cruzaron dos códigos en un segmento y cuántas veces. Así es como se puede leer. Por ejemplo, puedo poner cualquiera de las tres. Aquí lo que va a hacer es una matriz, es para todos, o puedo yo arrastrar qué código con qué código. Por ejemplo, puedo decir, a ver, me voy a traer se desvalora con arraigo negativo hasta ver hasta cuántas ocasiones se encontraron esos dos códigos dentro de todas las entrevistas, porque tengo todas marcadas. Aquí lo voy a hacer para todos los casos. Le digo, ok, entonces me hace la matriz como la que teníamos hace rato, pero lo que hace es, ahora quiero que vean, acá arriba no tiene los grupos, lo que tiene son los códigos nuevamente, ¿no? Es decir, los mismos códigos que tenía son los mismos que van a aparecer aquí, puedo abrir un poco para ver. Y entonces me encuentro cosas como estas en donde, interesantemente, quiero que vean aquí lo que aparece, dice, la coordenada entre es desvalorada y determinismo familiar es desvalorada o desvalorado que pertenece a la categoría de ser universitario, universitaria, y el determinismo familiar que es de la de sentido de familia, hasta en 40 ocasiones coincidieron en los segmentos. Entonces, es un valor importante, es una coordenada que me permite un poco hacer esa lectura de dónde se adquirieron la mayor fuerza de correlación entre esos casos, ¿no? 36 veces estas dos, esta 40, esta otra es también de 40, este es de 41, ¿sí me explico? En términos de esta idea de la ocurrencia, lo mismo sucede en la otra propuesta de intersección. Vamos a ver en intersección ahí cómo se ve. Aquí es una mirada distinta. Aquí se intersectaron hasta 158 veces en ponderamiento
con emprendedurismo. Tiene sentido, ¿estamos de acuerdo? Aquí otra vez aparece la otra parte de la coordenada. El de determinismo familiar con arraigo negativo hasta 118 veces. Y la otra es la proximidad. ¿Qué tan cercanos estaban? Puedo poner yo la distancia a partir de párrafos o de filas. Que sean menos 2 párrafos, que sea un párrafo, que sean 3. Nosotros podemos señalarlo particularmente como quisiéramos que hiciera la medición. Y lo hace de esta forma. Es una lectura ciertamente distinta que arroja una cantidad diferente de codificaciones, pero donde la intención es poder establecer hasta qué tan cercano, hasta cuántas veces por 2 filas se encontraron un código con el otro código, ¿no? Arraigo negativo con determinismo familiar hasta 547 veces en función de 2 filas para poderse volver a encontrar, ¿no? Y recuerden, lo estamos haciendo de todo el material, se puede leer también así, ¿no? Creo que es de las más útiles. Esa misma forma de lectura, que aquí es como una matriz, digamos, y que nos permite entender cómo está el panorama, dónde están los mayores acercamientos, o elegir en su momento hacerlo con cierto documento en relación con otro, o de cierto grupo de documentos con otro, según querramos, o solamente medir algunas de las categorías y no todas. Aquí lo estamos haciendo en conjunto. También se puede representar a manera de red, ¿no? Como aquí, mapa de código. Este resulta muy interesante cómo sucede. Por ejemplo, no sé, quiero ver la intersección de códigos en una red, solo para los documentos activos, pego los códigos activados, que son todos, aquí están, le digo que sí, ok, y luego me dice, estos no, porque tienen relaciones perdidas. ¿Por qué? Porque las categorías principales están en 0, ¿recuerdan? Pero que de eso se trataba, porque la suma de estos es lo que hace esto. Entonces me parece que es correcto, le digo ok, y vean lo que hace, ¿no? Hace esta red que de primera ocasión va a aparecer así, miren, sin esto, va a aparecer así. ¿Y qué es lo que me dice? Genera una suerte de clúster para su interpretación. Y el clúster significa que el tamaño del nodo es la fuerza que tiene esa categoría o subcategoría en el total de las entrevistas, hasta qué fuerza obtuvo y cuántas ocasiones, digamos, se encontró, va a arrojar esa representación. Pero lo otro es, la otra lectura es que el color específicamente establece el clúster que conforma los códigos que a partir de la intersección, que fue lo que estábamos midiendo, generan el grupo, más allá de la categoría a la que pertenezca a esa subcategoría. Raúl, Y sí, una pregunta, ¿qué se entiende aquí por intersección? O sea, estamos observando intersección, pero ¿qué estamos entendiendo por intersección? aquí hay 3 mediciones en particular que propone la estimación. Y la intersección, ¿qué es esto? Es en un solo segmento, se intersectan códigos específicamente, que no son, la coocurrencia va a ser dos códigos en un segmento. La intersección va a ser más de 2 códigos en un solo segmento. ¿De acuerdo? Es como un poco pensando, recuerden la famosa teoría de conjuntos, lo más básico, ¿no? O sea, son hay más de dos códigos que se intersectan. Digamos, hay una estimación que se puede hacer más adelante, que se ve más gráfica sobre ello y que se van a encontrar, y que esa tiene que ver con las líneas, la unión, digamos, que genera cada una de ellas. La otra es la ocurrencia, y que es dentro del mismo documento hasta cuántas ocasiones se encuentran 2 códigos nada más, mientras la intersección es hasta cuántas ocasiones se encuentran 2 o más códigos en un segmento. Esa es la diferencia entre un segmento y un documento completo. Y la otra es la proximidad, que es hasta en cuántas ocasiones dentro del mismo documento se repite la misma categoría o subcategoría. ¿De acuerdo? Ahora, visualmente permite hacer lo siguiente, entre otras, genera el clúster y genera aquí una unión. Y dice, a ver, la frecuencia establece el número de ocasiones que se lleva a cabo esta posibilidad de intersección dentro del mismo segmento a partir del grosor de las líneas, ¿no? Que muestra esa frecuencia, digamos, quiero que la muestre, sí, que sea a partir de 2 en adelante, o yo puedo generarle, no, que sea a partir de 3 en adelante o a partir de 5, es decir, quiero las que tuvieron mayor número de intersecciones, entonces va a ir reduciendo. Si yo esto lo cambio y le digo, a ver, a partir de 10, si hubo en algunos casos que hasta 10 veces, pues aquí ya no vincula va a decir, no, este seguramente se llegó a intersectar con otros segmentos menos de 10 veces dentro del mismo,
Entonces, no, por eso no aparece, ¿no? Uno le va dando como esa especificidad del alcance en la estimación. Aquí sí, es menos, por eso dice 6 y 7. Pero si yo le pusiera 10 o más de 10, pues ya no genera esa vinculación, ¿no? De intersección en un segmento de no se vincula con estos otros, con ser desvalorada, con determinismo familiar y con arraigo negativo. La otra lectura que permite hacer es, vean, la clusterización que hace es justamente, tiene bastante sentido que estos tres códigos se presenten justamente acá, aquí están todos juntos, ¿no? En color verde, con un tamaño particular específicamente que significa la frecuencia, es el número de ocasiones que se encontró, y con un nivel de relación de cercanía interesante, que es justo porque están en un solo clúster, tienen el mismo color, están muy cercanos y además también muestra el nivel justo de intersecciones que tuvieron entre ellos. Estos dos hasta 46 veces, estos dos hasta 61 veces y estos dos hasta 118 ocasiones. Por eso el grosor de la línea. Con estos muchísimo, está como bastante más lejano. Estos evidentemente generan también un clúster particular. El color puede señalar su nivel, digamos, de similitud, de emprendedurismo con empoderamiento, evidentemente. Un poquito lejanos estos otros. Se desvalora y autosabotaje fue en menos ocasiones, pero crean una suerte de clúster. Digamos que el nivel de la frecuencia es el que establece el clúster y por eso el color. Todos estos que ven acá, aunque pertenecen a categorías distintas, ajá, resulta que se parecen mucho por el nivel de frecuencia que se encontró dentro del total de las entrevistas, por eso quedaron en color azul claro, ¿no? El nivel que se puede encontrar, mientras el otro color, este azul fuerte, como azul rey, no sé si estoy correcto en el color que estoy diciendo, tienen un color diferente y además están muy emparejados, se encontraron muy cercano, como el caso de los verdes. Y bueno, aquí podemos generar el tipo de letra que si quisiéramos usar. Esto es el tamaño en escala que haga vean, del texto, o lo puedo reducir o lo puedo ampliar. A lo mejor para que se lea mejor. Los clústeres los puedo mover, quiero que vean aquí. Los clústeres, yo puedo decirle, no, quiero que me hagas más bien a nivel de mayor parecido, solo 2 clústeres, o sea, no quiero 3. Acuérdense que la especificidad puede generar más clústeres, es la especificidad de los nodos, es decir, de la información. Le quito variables, por decirlo de alguna manera, le quito características o le aumento características y reduce el número de grupos. Le quito características y a lo mejor aumenta el número de grupos, todo depende. Si solo quiero 2, ¿cómo quedaría 2? Quedaría así. Estos tienen mayor parecido azules con estos que tengo acá abajo y con estos 2. Ya tengo 2 grupos. Si quiero 3, así quedaría. Si quiero 4, así lo separaría. Diría, bueno, en su caso, si es por la frecuencia, estos serían un clúster por separado. Y un poco el ejercicio que podemos hacer es justamente en función de esa lectura poder señalar. O sea, aquí ya puedo interesantemente yo establecer estos 4, si fuera estos 4 grandes, podemos decir, grupos en que podría dividir hacia dónde fue la tendencia de la información de los relatos y la profundidad que tuvo, en donde de entrada 3 nodos son más evidentemente que 2, y aunque hubo un importante nivel de empoderamiento y emprendedurismo que ustedes lo leyeron bien en las matrices que arrojó, el arraigo negativo, el ser desvalorado o desvalorada y el determinismo familiar estuvieron por encima en el total de los relatos. Es decir, es bastante marcada esta relación y además al interior tienen una relación muy importante. Hay una correlación fundamental en esos 3 elementos que surgieron sobre todo desde la perspectiva en 2 grandes, digamos, categorías. La de el sentido de familia y la de el ser universitario. Porque la otra estuvo colocada de manera muy positiva acá, ¿no? La de la perspectiva de vida, el empoderamiento y el emprendedurismo, estuvieron muy marcados por ahí. Ahora, ¿qué puedo hacer con este? Este lo deja así, yo lo puedo copiar a portapapeles y pegar, o lo puedo exportar, pero si quiero hacerle, de pronto siento que las letras están como a lo mejor encimadas, quiero separarlas un poquito. Primero aquí no puedo ver qué tanto se relaciona empoderamiento, perdón, con emprendedurismo. Me lo puedo llevar, vean, aquí si le doy clic, aquí es como el laboratorio de los Max Mapas. Aquí le doy clic. La espera ha terminado. Shenyun. Sí, creo que se acabó la clase. Okay. Vean, y aquí puedo modificar estos datos, puedo mover un poco. Y vean, veo que además de todo, tienen una relación de proximidad muy fuerte estos 2.
puedo agarrar completos algunos de los clústeres y a lo mejor relativamente moverlos para acercar un poco más, sin intentar cambiar la escala, obviamente no la cambia de lectura, para que pueda tener una imagen un poco más completa de lo que estoy revisando, lo estoy viendo. Y además, cuando eso hago, se guarda aquí. Aquí me hace una lista de todos los mapas que voy construyendo y los va guardando. Y aquí puedo poner otras cosas, agregarle títulos, insertarle cuadros, texto, conexiones, en fin, cuestiones que son más bien visuales, que ahí picándole se van a dar cuenta de lo que se puede hacer. Lo puedo copiar en portapapeles, lo puedo exportar el mapa, y aquí tengo el mapa, cómo lo exporto en un fichero PNG transparente o que tenga un color de fondo, yo decido qué color desde aquí, ¿no? Puedo elegir un color en particular, que parece, o bien, no sé, yo lo pongo transparente, me conviene más, lo guardo, y me dice a dónde quieres guardarlo, voy a poner en el escritorio, ¿no? Ya con eso tengo aquí, aquí está mi mapa. Aquí lo tengo. Ya sé dónde. El tema es que lo que voy construyendo, chicos, chicas, lo que vamos construyendo lo vamos guardando en función de las temáticas, de los tópicos a discutir, qué sé yo, para saber dónde lo vamos a involucrar o incluir a la hora de la discusión. ¿Estamos de acuerdo? Regreso otra vez al programa, cierro y yo ya guardé mi mapa y puedo volver a las siguientes estimaciones. Digamos. Perdón, Marta, ¿sí se acabó la clase ya? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, ya son las 12. No sé si quedaron temas pendientes. Lo que faltaría por mostrarles es la construcción de otros 2 o 3 posibles tipos de mapas y lo de la nube. Son cuestiones menores que podemos, si quieres, ver en la siguiente clase en 20 minutos, yo creo, antes de trabajar lo otro. Nos daría bastante bien tiempo, ya que la primera parte que haríamos con lo de el análisis de categorización con lo de Vergés, no nos lleva realmente mucho tiempo, o sea, en 1 hora probablemente lo tenemos resuelto, así que vendría bastante bien que si quieren los primeros 40 minutos, si no quieren la hora completa, terminemos de revisar al menos cómo funciona. Este era de los más importantes. El mapa de documentos es más bien organizar la información que está acá, que a veces no es lo más útil, digamos, que es el retrato de documento, el delineador, cómo se hace la nube, y este es el que me interesa poderles mostrar, cómo se hacen distintos tipos de mapas comparativos, ¿no? Que se pueden mostrar aquí para traer y mostrar algunas evidencias y cosas de utilidad, que seguro podrán referir un poco hacia dónde y cómo van trabajando sus entrevistas. ¿Te parece? Sí, sí, me parece muy bien. Me parece muy bien. Entonces, retomamos qué sería el próximo miércoles. Sí, por favor, sí, porque el lunes tengo clases, el lunes sí, el Sí, lunes y martes está tengo clases. bien. Entonces, retomamos el próximo miércoles con el Max Judea, los Sí, primeros media hora, digamos, sí, y correcto. después lo del cuestionario de Vergés. Sí, Entonces, ¿nos puedes compartir los documentos para preparar la próxima clase, que sería los formatos para el sí, cuestionario, tu texto sí. sobre el método de Vergés? Ustedes ya tienen el texto de Oscar Navarro y otra autora, entonces ya lo pueden ir revisando, para que el lunes veamos la construcción digamos, de este cuestionario Perfecto. y que se vayan con tarea para tener materiales para trabajar en las próximas sesiones, ¿sí? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, sí, yo les mando en un ratito esos materiales para que ya los tengan, puedan revisar los artículos, vean lo del cuestionario, que es una cuestión ciertamente bastante simple. Si hay posibilidad, digo, no es que ahora los tuvieran que hacer, lo que podemos hacer es como en la siguiente, les voy a mostrar parte del procedimiento. En la que sigue, lo que haríamos es el análisis una vez que tenemos, es decir, nos tendríamos eventualmente de ese próximo miércoles, si así se quisiera, al siguiente esa semana para aplicar los cuestionarios y entonces regresar con las bases y eventualmente si están conectados ir haciendo paso por paso el análisis que haríamos ahí en esa clase sin inconveniente. De tal manera que la siguiente semana, independientemente de que ahora ya revisen los textos, pero sobre todo revisen cómo se construye o cómo está el cuestionario en línea o cómo está impreso,
si hubiera detalles para cómo se construye, por ejemplo, en línea, ahí mismo lo veamos, ¿no? Les diga cómo construir, qué elementos tiene, cómo está la base, dónde está la base, qué hacer en la base, cómo bajarla, porque de pronto las bases que aparecen ahí en línea tienen un problema de codificación que a veces no permite cuando las abres en Excel hacer la lectura de la información, porque está como código y no como número, por ejemplo. Entonces, cómo hacer esos cambios para que no tengamos absolutamente problema de ello, ¿vale? Sí, muy bien. ¿Nos puedes compartir también la grabación de Sí, sí, de hoy, por favor? sí, sí, por supuesto. Sí, Yo porque no todo el mundo está aquí. sí, yo sé, no hay problema, yo la bajo al rato, ya saben, igual se las envío con esto y les voy a enviar una parte del manual que trata estas partes ya de la conformación de estas estimaciones y una presentación que tengo también de ello, ¿vale? Ay, muchísimas gracias, Raúl. Ha sido realmente es muy valiosa, bueno, No, de qué. muy valioso tu presentación y tu explicación, para, pues, eso, ¿no? Para Vale. que haya un buen análisis de las entrevistas. Muchas gracias y nos vemos entonces el próximo miércoles. Miércoles. Sí, muy bien, chicos, chicas, que estén muy bien, cuídense todo y seguimos en contacto. Hasta pronto. Muy bien, entonces, quedó clara la tarea, ¿verdad? Para todo el mundo. ¿Quedó clara la tarea? Bueno, si hay dudas, entonces, pues por el chat. Nos vemos entonces, yo los veo el lunes y nos vemos con Raúl el miércoles. Un abrazo. Listo, igual, que estén muy bien, bye.